A la tercera, la vencida. Este martes se ha completado con éxito la primera expedición comercial entre España y Marruecos por la frontera de Ceuta, con un vehículo pesado que transportaba material de automoción. A las 3:30 de la tarde, y tras presentar toda la documentación acordada por ambos países, el camión cargado con los referidos productos cruzaba la aduana para adentrarse en territorio marroquí. Esta primera expedición oficial constituye, según la delegación del Gobierno que enviaba un mensaje en torno a las 9 de la noche, un hito en la normalización de las relaciones comerciales entre ambas naciones. Buscaremos reacciones a este paso. Y esta imagen es ahora mismo en directo desde la taquilla del Teatro Auditorio del Rebellín. En este mismo instante, 10 de la mañana, se abre la venta de entradas para las semifinales y la final del concurso oficial de agrupaciones de carnaval, tanto en la taquilla del teatro como en la web de la ciudad, ceuta.es. Tienen un precio de 3 euros para las semifinales y de 10 para la gran final, que se celebrará el próximo 1 de marzo. En unos instantes vamos a conectar en directo con la taquilla del teatro, con el ambiente que se vive en esa taquilla del Teatro Auditorio del Rebellín. Y hoy también estamos pendientes del Congreso de los Diputados. Hasta allí se han desplazado varios miembros de Ceuta ya para registrar una proposición no de ley en la que se exige la recuperación de los apellidos del colectivo musulmán. Lo harán de la mano de los diputados de Podemos integrados en el grupo mixto. Conectaremos con Madrid para seguir la reunión de Ceuta ya con los diputados de Podemos, el registro de esta propuesta y también las declaraciones de los dirigentes de ambos partidos tras este paso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos esta conexión de hoy con la actualidad local en directo. Además, también vamos a estar pendientes y a seguir la ronda de visitas del Gobierno de la ciudad a distintas barriadas. Hoy los responsables de Servicios Sociales y Sanidad y de Fomento y Medio Ambiente están en la Plaza Nicaragua. También buscaremos reacciones a ese cruce del primer camión con mercancías por la aduana y abordaremos la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.184 euros. Buscaremos reacciones tanto sindicales como de la Confederación de Empresarios. Antes de todo esto, una conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Este es el panorama que tenemos para hoy, miércoles 12 de febrero, que tendrá un cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles, eso sí, durante la mañana. La tarde tenderá a estar poco nuboso o despejado y a partir de mediodía ya despejada la situación. Las temperaturas continúan descendiendo hasta los 13 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento sopla de poniente moderado. Tres minutos, casi 4 pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 12 de febrero. Hoy era una de las fechas señaladas en rojo en el calendario por los amantes del carnaval. Viene siendo habitual y tradicional durante todos los años. Es la fecha en la que se abre la venta de entradas para el concurso oficial de agrupaciones que, como les venimos contando aquí en La Pública, este año contará con 2 semifinales y con una gran final que será el próximo 1 de marzo. Raúl Llamas, buenos días. Hace 4 minutos que se abrió la venta de entradas, tanto en la taquilla del teatro como en la web de la ciudad, ceuta.es. En la taquilla del teatro vemos que hay buen ambiente en estos mismos momentos, 10 de la mañana y 4 minutos. ¿Qué tal, Susana? Pues efectivamente habrá en estos momentos poco más de 100 personas. Cuando pasamos esta mañana a las 9 menos 10 o así ya había unas 20 y nos encontramos en este momento con Miriam. Ella ha sido la primera persona en comprar entradas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Desde qué hora llevabas en la cola? Desde las 5:30. 5:30 de la mañana, madre mía. Me he venido prontito porque no sabía lo que me iba a encontrar. Hay que recordar que también se puede sacar vía online. ¿No has pensado esta posibilidad? Es más complicado y yo prefiero madrugar y asegurar. Bueno, enseña tus entradas, que buenas horas de quitar al sueño te han costado. Ahí tienes las entradas. Cuéntame, ¿cuántas has sacado? ¿Y para qué? ¿Para semifinal o para final? Para semifinal y para final. ¿Qué opinas de que este año haya semifinales? Pues muy bien. La verdad que un día no bastaba. Hay 3 días, pues mira, bueno,
¿Hay cupo para entrada? Es decir, ¿tienes un límite para sacar o puedes sacar todas las que quieras? 4 por persona. 4 por persona. ¿Qué te parece el nivel de este año de los participantes? Ay, cada vez mejor, cada vez mejor. Estupendo, pues muchas gracias y que disfruten mucho. Gracias a ustedes. Bueno, pues Susana, ya lo ves, este es el ambiente desde aquí, desde el Teatro Auditorio del Rebellín. Como ves, son muchísimas las personas que han decidido venir aquí en lugar de sacarlo vía online, porque hay que recordar que también se puede sacar vía online. Vamos a acercarnos aquí a este caballero. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te has venido aquí a la cola? ¿Has preferido venir aquí en vez de sacarlo vía online? Sí, como todos los años. Tradición de siempre. ¿Desde qué hora llevas aquí? Desde las 8. Desde las 8 de la mañana. Y mira todo lo que hay aquí. ¿Vas a sacar para semifinal o para final o para qué? Para los 3 días. ¿Qué opinas de que este año por primera vez se haya semifinales? Bueno, yo pienso que somos un poco grupo para 2 pases, pero bueno, lo ha decidido así la asociación y los grupos y para adelante. ¿Tú participas este año en cuarteto? Sí, si Dios quiere. ¿Cómo va el repertorio? ¿Lo tenéis ya listo o qué? Sí, ya está todo planteado y con muchas ganas y muchos nervios. Que vaya genial, mucha suerte. Gracias. Pues nada, ya lo ves, incluso uno de los participantes de la agrupación, uno de los cuartetos está aquí reservando entradas, Susana, así que ya lo ves, viva el carnaval y en eso estamos, Susana. ¿A ti te gusta el carnaval, Raúl? ¿Vas a aprovechar que estás ahí en esta conexión ahora mismo para hacerte con alguna entrada? Pues la verdad que, como bien sabes, no me gusta mucho el carnaval, pero bueno, yo me apunto a un bombardeo. Mientras haya fiesta, pues nada, allí estamos. Bueno, pues aprovecha, si quieres, tienes unos instantes, unos minutos para comprar alguna entrada para ese bombardeo, semifinales y gran final. De paso, le puedes preguntar al responsable de la taquilla cómo va la venta y luego ya nos pides paso para contarnos más cuestiones de actualidad, de interés o testimonios interesantes. Muy bien, Susana. Muchas gracias. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana, nosotros continuamos esta conexión que ahora va en clave de migración. ¿Por qué? Porque Ceuta y Melilla son o van a ser las protagonistas de un documental sobre la frontera sur que se está rodando en estas mismas jornadas, estos mismos días. Se trata de un proyecto académico subvencionado por Erasmus Plus en el que participan varias universidades de Europa, entre ellas la Universidad de Salamanca. Se llama Migramedia y el objetivo es proyectar la realidad, el día a día de las ciudades de la frontera sur desde el punto de vista cultural, con testimonios de personas de diferentes perfiles. Como decimos, en estos días se está en pleno rodaje. Aquí en Ceuta, en Melilla ya se ha rodado, y tenemos con nosotros a los responsables de este proyecto, a los 4 ojos, que están observando, que están rodando, preguntando, para después elaborar y contar la realidad que se encuentren aquí. Saludamos a Michel Gasco, que es músico y director del documental. Muy buenas. Muy buenas, gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por participar y por conectar con nosotros. Y saludamos también al otro 50% de este proyecto, que es Parisa Delsa, que es profesora de la Universidad de Burgos e investigadora. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, contadnos, Migramedia, un documental sobre la frontera sur de Europa que se rueda en Ceuta y en Melilla. Melilla ya se ha rodado. En Ceuta estáis rodando ahora. Contadnos, Michel, ¿en qué consiste este trabajo que se está realizando? Bueno, lo primero es hacer una investigación para intentar entender un poquito mejor estas 2 ciudades que incluso desde la península no tenemos ni idea de nada, porque nadie nos cuenta nunca nada, ¿no? Entonces teníamos primero que venir, intentar conectar con diferentes personas, diferentes comunidades, e intentar ver más allá de lo que los medios nos cuentan en la península, siempre sobre Ceuta y Melilla, que solo salís cuando hay alguna desgracia, y tampoco ese es el plan, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es ir investigando e ir intentando entender la riqueza cultural que hay en estas 2 ciudades y bueno, un poco los movimientos migratorios y cómo está la situación también hoy en día, que es diferente a hace unos pocos años. En Melilla, como decimos, ya habéis grabado, ahora estáis aquí en Ceuta. ¿Qué os estáis encontrando? Y no sé si se puede adelantar algo de lo que se está rodando ya, de lo que estáis haciendo. Parisa. Lo que estamos encontrando es una ciudad que sí tiene bastantes similitudes con Melilla, pero por otro lado es bastante diferente. Vemos que por su situación geográfica, Ceuta tiene más conexión con la península, mientras Melilla está mucho más lejos y por eso está más aislada de alguna forma.
Pero lo que estamos encontrando es una ciudad muy multicultural y con comunidades diferentes, y eso es lo que queremos grabar. Queremos tener entrevistas con comunidades diferentes, queremos tener puntos de vista diferentes, y queremos de verdad saber qué es esta convivencia que en Ceuta se habla mucho de esa convivencia, ¿no? Pues queremos saber qué es eso. ¿Ya habéis hecho alguna grabación, algún testimonio? ¿Se puede saber con quién? Pues sí, hemos estado... Bueno, aquí llevamos 3 días, hemos hecho dos entrevistas. La primera ha sido con Hamed, que es profesor de español, ceutí de origen musulmán. Ajá. Y bueno, que fue una entrevista absolutamente maravillosa. Nos contó un poco de la evolución intergeneracional desde sus tatarabuelos hasta ahora, que él ya ha nacido en Ceuta, ¿no? Y nos habló de una cosa interesantísima para nosotros, que es el Darija ceutí, el árabe que se habla, que ha evolucionado en Ceuta, que es yo que hago estudios árabes e islámicos, es una cosa fascinante. Y luego ayer estuvimos en el Centro Cultural Idrisi, hablando con Jalilo, que fue también maravilloso. Y hoy estamos con Barceló en el museo oficial de Ceuta. Así que bueno, ha empezado todo fuerte. Así que sí. Claro, 3 días llevamos aquí. ¿Qué conocíais de Ceuta? Y bueno, ¿qué os estáis encontrando con respecto a al punto de partida? Bueno, mi conexión con Ceuta era bastante limitada. Yo estuve en 2015 aquí, traído por la Fundación, para actuar con la hermosa Jarifa, una obra de teatro morisca, y vinimos y estuve 2 días. Y la otra conexión fue con el gran artista ceutí, ya conocido por todo el mundo, Félix Slim, que es un gran amigo mío y que conozco desde 2006. Pero vamos, mi conexión con Ceuta se limitaba tristemente a eso, porque bueno, ahora me estoy enamorando de la ciudad, de verdad que me gusta muchísimo. Claro, llegabais con unas hipótesis X que ahora no sé si se están correspondiendo o no con el bagaje que traíamos. Para nada. Bueno, nosotros intentamos ir con las menos hipótesis posibles, porque cuando uno trabaja en investigación sabe que los estereotipos normalmente no te llevan a buen sitio, ¿no? Entonces, nada, todo sorprendente, la verdad. Bueno, yo creo que un punto diferencial de este trabajo, de este proyecto en sí, de este documental, es el bagaje cultural de los padres de la criatura y la complementariedad que puede aportar cada uno de ellos a este proyecto. Por ejemplo, Mitchell, músico especializado en las músicas del Islam, música andalusí, toca laúd árabe, estuviste viviendo y estudiando en Siria años, has trabajado en proyectos de música fronteriza entre Irán y Afganistán, produciendo a músicos exiliados. Con este bagaje, ¿qué puede aportar Mitchell Gasco a esta obra, y una valoración de lo que se está encontrando con respecto al bagaje cultural que tiene detrás? Bueno, lo primero es que uno no se tiene que ir tan lejos para encontrar lugares y sociedades interesantísimas donde están pasando cosas culturales que no pasan cerca de tu casa. No hace falta irse a la frontera con Irán y Afganistán, ¿no? Que también es maravilloso. Pero bueno, yo creo que me ayuda mucho también a quitarme de estereotipos antes de irte antes de hacerte ciertas preguntas, ¿no? Porque uno piensa en Irán o en Siria y la gente se pone... Y luego vas y es muy diferente, ¿no? Pero lo mismo pasa con Ceuta y Melilla, que tristemente todavía en la península se las conoce por la mili que se hacía en su momento, o las comunidades, no se entiende muy bien qué pasa aquí con el Islam, con los marroquíes. Entonces yo creo que fundamentalmente nos ayuda a venir frescos y con los ojos y las orejas abiertas, ¿no? Para poder escuchar más que venir con una hipótesis hecha. ¿Venía con algún estereotipo? Pues la verdad, te lo puedo decir que no, porque, bueno, yo también tenía el contacto con Félix Slim, que me contaba cómo era su Ceuta, su querida Ceuta, ¿no? Pero me ha sorprendido el movimiento cultural, y me ha sorprendido mucho escuchar por las calles este Darija ceutí en el que se están moviendo ambos idiomas juntos, ¿no? La verdad que está siendo toda una sorpresa muy, muy gratificante. ¿Y qué preguntas se está haciendo ahora, una vez que ya ha conocido un poquito la realidad de Ceuta en 3 días? Las preguntas que estamos... Las preguntas que se están surgiendo ahora, una vez que ya se ha establecido la primera toma de contacto con la ciudad. Las nuevas preguntas. Pues la verdad es que
nos interesa, o sea, me interesa mucho, bueno, nos interesa mucho el cómo va a evolucionar este idioma, por ejemplo, a la larga, porque lo vemos en otros idiomas fronterizos, como por ejemplo en la frontera de Estados Unidos y México el Spanglish, ¿no? Y como hay más inglés y va acabando más al español, aquí cómo pasará con eso. Y bueno, ¿y qué pasará en este momento tan incierto en el mundo con la inmigración y con las fronteras? ¿Qué pasará con Ceuta y Melilla? Que yo creo que son dos sitios que habría que tener mucho cariño con ellos para preservar unas tradiciones y unas interacciones que son únicas en Europa y que yo creo que es importantísimo cuidar. O sea, no es nada peligroso, sino que es rico, es todo lo contrario, es un laboratorio de cómo podría ir la convivencia entre los diferentes pueblos. ¿Y qué puede aportar el otro 50% del proyecto, Parisa, que, bueno, profesora en la Universidad de Burgos, doctora en Filología especializada en literaturas de la diáspora iraní, en obras escritas en inglés después de Khomeini? ¿Qué puede aportar a este proyecto y qué preguntas, en este caso, le surgen a Parisa tras 3 jornadas de rodaje en Ceuta? Bueno, yo soy inmigrante y yo... ¿De dónde Yo soy de Irán. ¿Originario? Sí, yo soy de Irán y llevo 10 años viviendo en España. Y yo tenía que vivir varias fronteras, ¿no? Intentar cruzar varias fronteras. Y no solamente estoy hablando de una frontera física, sino fronteras de idioma, de cultura. Y yo quiero saber qué quiere decir la frontera para los ceutíes. Porque siempre, bueno, yo he venido, sí, yo sí que he venido con mis, bueno, no prejuicios, pero tenía una idea. Una hipótesis elaborada. Una hipótesis, hablando de las 2 ciudades, Melilla y Ceuta, y es la frontera, porque la noticia que nos llega a la península, ¿no? ¿Sí? Es normalmente cuando se habla de Ceuta y Melilla, y siempre hablan de las 2 ciudades a la misma, juntas, es las noticias de la frontera, de la valla, porque al final son lugares donde ha habido sangre, se han perdido vidas allí. Por eso hemos venido con ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo la gente recibe estas noticias, actúa, reacciona a estas noticias? Pero vemos que hay que hablar de más ideas, más modalidades de la frontera en la ciudad ceutí, no solamente de la valla, sino de cómo la gente está intentando permanentemente cruzar fronteras diferentes, especialmente a la hora de hablar de culturas diferentes y vidas de alguna manera. Entonces, yo creo que como inmigrante y como profesora de la universidad, lo que puedo aportar a este proyecto es ver cómo gente diferente se ve, la gente se ve diferente, la gente se ve llevando la frontera consigo mismo. Y también ver cómo puedo traer esta experiencia que estoy presenciando, ¿no? Esta experiencia, cómo la puedo llevar a mis clases, a la Universidad de Burgos, porque una parte fundamental de este proyecto es la docencia y cómo podemos, la transmisión, no solamente... De hecho, es un proyecto académico en el que participan varias universidades europeas. Claro, y para nosotros la transmisión es muy importante, por eso tenemos ese documental para que la gente la pueda ver, la gente fuera de la universidad, pero la parte de docencia es muy importante. Yo doy clases en la Facultad de Educación, entonces mis alumnos son futuros profesores de secundaria, profesores de lengua inglesa. Entonces, estamos intentando traer esta experiencia mostrar en una las clases realidad también. que veis directamente aquí. Efectivamente, y especialmente cómo podemos vivir y formar una generación nueva preparada para una sociedad multicultural y intercultural. Me gustaría conocer un poquito más acerca de esa experiencia personal de cruzar varias fronteras que ha vivido en primera persona.
¿Y qué similitudes y diferencias estás encontrando con las fronteras que estáis viendo aquí en Ceuta? Bueno, como yo vengo de un país mayoritariamente musulmán, que es Irán, y aquí también hay una comunidad grande de musulmanes en Ceuta, pues yo como musulmana o como alguien de background musulmán, Sí. pues me encuentro de alguna forma relacionada y conectada con la ciudad, y también bastante alejada por esta experiencia que la gente de comunidades diferentes tiene aquí. Pero yo creo que me veo bastante relacionada por ser quizás venir de un país musulmán a Ceuta. Es interesante, sí. Michel, estamos viendo constantemente imágenes vinculadas al mundo cultural, espectáculos, música. Como artista, como músico que ha trabajado en varios proyectos fronterizos, le hago la misma pregunta que en este caso le acabo de hacer a Parisa. ¿Cuál es la experiencia de un músico en diferentes proyectos fronterizos y las diferencias y similitudes que encuentra con esas fronteras aquí en la ciudad? Bueno, lo primero que me sorprendió es la falta de un género musical asociado a las fronteras de Ceuta y Melilla. No hay un género musical como, por ejemplo, sí en las fronteras de Estados Unidos y México, o en Irán y Afganistán, o incluso en zonas de la frontera de Siria y Turquía, donde hay un intercambio musical muy potente y se crea un género específico. También hay que pensar que son dos ciudades muy pequeñas y en España es bastante complicado vivir de la música en ciudades, en general, y en ciudades pequeñas en particular. Con lo cual encontramos a los músicos bastante separados, sin un género específico que para mí hubiera sido muy interesante de encontrar, porque la riqueza de la cultura española es una cultura extremadamente musical, la cultura marroquí también lo es, y sobre todo en esta zona que tenemos Tetuán al lado, donde tenemos la música andalusí, Tetuán, donde ya los granadinos de Al-Ándalus, sí. Pero luego tenemos la comunidad judía, que también es una comunidad que tiende a ser extremadamente musical, ¿no? O la India, pero por circunstancias parece que no se ha desarrollado ningún género específico. Y ese ha sido un poco ese ha sido mi desencuentro, digamos, como músico, de no encontrarme todo como un poco separado, ¿no? No se han creado las circunstancias específicas para que se... ¿Cómo se podrían crear esas circunstancias para, pues... Hombre, lo primero que tiene que haber es trabajo. Para que la gente pueda vivir de la música y dedicarse a la música. Ahí es donde se crean las circunstancias para que la gente pueda unirse y hacer proyectos que les vayan a traer también el pan a casa, ¿no? Porque al final yo soy músico, pero al final me dedico a la investigación, a los documentales, no solo porque me guste, sino porque como músico es diferente. Y España es un país en el que la industria musical es bastante penosa. Y es una pena porque tenemos grandes artistas y grandes movimientos de diferentes tipos de gente, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahora mismo en las imágenes que tenemos? Ese es uno de los últimos proyectos. Eso está grabado en Neishabur. Neishabur es muy cerca de la frontera con Afganistán, en Irán, tierra del gran poeta Omar Khayyam. Y aquí es un grupo que tenemos tocando música fronteriza de ambos lados de Irán y Afganistán. El proyecto se llama Badie, Estepa, que viene un poco en relación con el paisaje del que vengo yo también, de la estepa castellana, ¿no? Y aquí estamos tocando con músicos iraníes y afganos que viven en Irán. Yo tengo una relación tremenda, voy 2 veces al año, estoy allí, trabajo con ellos. Y este fue el último single de nuestro disco, con el cual esperamos venir a Ceuta en algún momento a tocar. En algún momento. En otoño estamos en gira internacional. Así que a ver si conseguimos venir a Ceuta a tocar. Ya está enviado ese mensaje, ¿no? Que lo coja quien le corresponda. Eso es. ¿Va a haber música en el documental? Sí, y vamos a componer música también para ello. Va a ser un placer intentar interpretar nuestra vivencia aquí con nuestra música. El proyecto se llama Migramedia. ¿Va a ser ese el título del documental o todavía no sabemos cómo se va a llamar? Todavía no sabemos. Tenemos que
Bueno, la frontera es muy importante, ¿no? Pero la representación, los medios de comunicación son también partes fundamentales del proyecto. Y hasta que hasta que no terminamos el proyecto o el rodaje, no vamos a saber exactamente de qué punto lo vamos a focalizar. Por eso, de momento, no sabemos cómo lo vamos a O que llamar. algún personaje te suelte una frase de que digas, aquí lo tenemos, ¿no? De momento no ha pasado. De momento no ha pasado. No, que sepamos, hay que revisar todas las entrevistas. ¿Cuántos días quedan de rodaje aquí? Estamos hasta el lunes. Hasta el lunes. Demasiado poco. ¿Tenéis todo cerrado o estáis abiertos a algún testimonio nuevo de alguien que nos esté viendo y diga, Estamos tengo abiertos, una frase? Estamos abiertos, sí. Perfiles. Bueno, hasta el momento de hoy nos faltan mujeres, que creo que es una cosa, las mujeres son la mitad del mundo y entonces tiene que estar esto equilibrado. De momento tenemos contacto con 2 mujeres y sí que nos harían falta más mujeres. ¿Algún perfil específico? ¿Tú qué opinas? Ya hemos, no queremos poner etiqueta en la gente y hablar de identidades en términos de comunidades, pero sí que queremos entrevistar inmigrantes, queremos entrevistar quizás más mujeres musulmanas. Sobre todo porque tenemos de origen peninsular o cristiano, como se dice aquí, tenemos un montón de cosas cerradas, ¿no? Entonces nos falta la representación de ese otro lado, ¿no? Ajá. Claro. Claro, queréis pues ver qué significa la frontera desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perfiles, también desde quien la cruza. Eso es. Exactamente, porque la frontera, el significado de la frontera cambia a base de quién está mirando a la frontera y de dónde, ¿no? O sea, para nosotros que estamos dentro de país, ¿no? La frontera quiere decir una cosa y para los que están al otro lado otra cosa. Por eso necesitamos saber el punto de vista más allá de lo que nos han contado los españoles con sus DNIs legales, ¿no? Este perfil tiene seguramente una visión diferente del que tiene que esperar horas en la cola para poder cruzar la frontera. Claro. Con respecto a uno de los asuntos que más os ha llamado la atención, que ya habéis puesto sobre la mesa, el Darija Ceutí, ¿qué futuro le veis? Desde la Carta Europea de las Lenguas Maternas se pide protección, hay partidos políticos y también se ha llevado al Pleno de la Asamblea que se proteja. ¿Cómo se puede proteger y qué futuro le veis? ¿Qué recorrido, qué camino le veis con la experiencia que tenéis del mundo fronterizo a nivel internacional? Al árabe ceutí. Bueno, yo lo primero que he hecho ha sido contactar a una de mis profesoras, porque bueno, yo aparte de trabajar sigo estudiando y estoy terminando ahora mismo la carrera de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Salamanca por conocimiento, porque es un mundo que me interesa mucho, y ya le he hablado de nuestro interlocutor, de Hamed, a una de mis profesoras, para el año siguiente traerle en conferencias y hablar de algo que creo que primero, para los estudiantes de estudios árabes en España es interesantísimo. Esto es un fenómeno muy interesante y muy único y hay que verlo también desde el punto de vista de alguien que vive eso. No que ya lo haya estudiado, sino que ha nacido en ese... O sea, lo ha estudiado y lo vive, ¿no? Entonces, el mundo académico es importantísimo para eso, para ayudar, para preservar y para moverlo, claramente. Y luego, si esto se reconoce... Claro, pues al nivel social también la gente no se va a arrepentir de hablarlo o decir, no, porque esto con el árabe pasa mucho, que si no hablas el fusha, el árabe clásico, es que no estás hablando un idioma. Esto es como decir que si te digo yo, siendo de Salamanca, que tu español no es bueno, que hables como yo, ¿no? Porque eso pasaba muchísimo con los andaluces, ¿no? Con el sur. Bueno, es que hablan... No, perdón. Esto es la riqueza del español. ¿No? También en Castilla y León hay pique entre Salamanca y Valladolid. Sí, bueno, yo creo que eso es más político que otra cosa. El loísmo, el laísmo, pero bueno. Pero a lo que me refiero es que es riqueza. Es riqueza y la gente tiene que darse cuenta de que es riqueza lo que ellos están hablando, que no es algo bajo, que no es algo... ¿no? Entonces, claro, yo creo que si se reconocen, la gente se puede sentir... ¿Y cómo tiene que ser ese reconocimiento, Mitchell? Pues la verdad es que eso se sale un poco de mi entorno.
Pero claro, si esto desde las instituciones, desde las televisiones, desde los periódicos, se empieza a hablar de lo bonito que es que esto se esté creando aquí, la gente al final se va a dar cuenta y va a decir, ah, pues mira, no estoy hablando un idioma que no vale de nada, que no es bueno, que es de calle, sino darse cuenta de que está haciendo algo maravilloso. ¿Y qué opina de este asunto una doctora en filología? Yo estoy de acuerdo. Los idiomas permanecen a base de su entorno y de su espacio. Y si las próximas generaciones no se ven, no encuentran un espacio hospitalario hacia su identidad lingüística, esto se va perdiendo poco a poco. Por eso necesitamos saber qué puntos débiles tenemos a la hora de recepción de un idioma y una cultura, porque van relacionadas y conectadas, y intentar refortalecerlo. Bueno, pues Migramedia, ese proyecto que está en marcha, que va a concluir con un documental sobre la frontera sur, con Ceuta y Melilla como protagonistas, que está previsto terminar para... Octubre. El mes de octubre. El mes de octubre lo tendremos que entregar y en noviembre o diciembre yo creo que se harán las primeras presentaciones en las diferentes universidades, pero bueno, nuestro interés... Se va a presentar en todas las universidades que participan en el proyecto. Eso es, y luego nuestra intención es venir a Ceuta y a Melilla en persona a presentar este documental. Está la UNED también entre las otras universidades, si tenéis UNED aquí en Ceuta y en Melilla, entonces nos gustaría mucho poder presentarlo aquí en persona, nuestro pequeño homenaje a las dos ciudades. Bueno, pues desde aquí, desde la televisión pública, ya les invitamos a volver aquí a este plató para contarnos ya las conclusiones de todo este trabajo y todo este proyecto. Será un placer, muchísimas gracias. Pues Michel Gasco, muchísimas gracias. Un placer. Enhorabuena por este trabajo y estamos en contacto. Muchas gracias. Y saludamos también a París Adelsia, les damos las gracias y estamos en contacto para, a la vuelta, a la conclusión, que nos contéis las conclusiones. A Un vosotros, placer. gracias. 10 de la mañana, 32 minutos, continuamos en esta conexión de miércoles 12 de febrero, día en el que entra en vigor el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Sin embargo, por primera vez se deberá tributar por el cobro de este salario. Según el Gobierno, esta subida ayudará a reducir la desigualdad en el país. El salario mínimo interprofesional no solamente no es una amenaza para nuestro país, es lo mejor para nuestro país. Es lo que le hace que nuestro país camine en la buena dirección. Los trabajadores que a partir de ahora cobren el salario mínimo interprofesional de 1.184 euros deberán pagar una parte al 19% y el resto al 24% en concepto de IRPF. En las otras subidas del salario mínimo aprobadas por el Gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente han venido acompañadas de un aumento del límite a partir del cual los usuarios no pagaban IRPF. En esta ocasión, con el aumento de 50 euros mensuales, de los 1.134 a los 1.184 y en total 700 euros al año, el Ministerio de Hacienda no ha cambiado el límite. Así las cosas, las personas que reciban el salario mínimo deberían tributar por el tramo del 19% la parte que comprenda el salario antes de la subida y con el 24% la parte correspondiente a dicha subida. Anteriormente, al estar por debajo de los 15.800 euros al año, estaban exentos. Por tanto, debido a esta subida tributaria, el aumento de 50 euros mensuales, que supondría la nueva subida del salario mínimo, se quedaría en torno a 29 euros al mes. Bueno, pues vamos a buscar reacciones a esta subida al salario mínimo interprofesional hasta 1.184 euros desde hoy, 12 de febrero. Raúl Llamas, Comisiones Obreras, ¿qué opina de esta subida del salario mínimo interprofesional, este sindicato? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente nos encontramos en la sede de Comisiones Obreras para hablar de ese aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros. Como hemos escuchado, son 50 euros más al mes y 700 más al año. Para valorar esto nos encontramos con el secretario general del sindicato, Emilio Postigo. Buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué te parece esta subida del SMI? Hombre, siempre que haya una subida para aquellos que tienen menos salario, pues lógicamente es satisfecho. Nos vamos acercando a la media que se establece en Europa, por lo tanto te digo que contentos. Pero contentos aquí en Ceuta con matices, como ya hemos denunciado en muchas ocasiones. El salario mínimo se aplica a aquellos que, no llegan al tope en sus nóminas de lo que se acaba de aprobar. Aquí aquellos que no tienen convenio y se le aplican el Estatuto de los Trabajadores van a haber diferencia en su salario, pero aquellos que tienen la suma, en este caso del plus de residencia, que es un concepto retributivo por estar en Ceuta, superan el máximo del salario mínimo interprofesional y no les va a afectar. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos están pagando esta subida del salario mínimo y nosotros estamos totalmente en contra y para ello lo hemos manifestado en nuestro sindicato a nivel estatal y ya nos consta que se está tratando no solamente aquí en España, sino a nivel europeo. Ya no solo por el salario, por el plus de residencia, sino por aquellos conceptos retributivos que son extraordinarios a los salarios básicos, ¿no? Porque, lógicamente, si una persona hace nocturnidad y se le paga por hacer nocturnidad, no tiene por qué sumar en su salario base, porque superaría lo que es el salario mínimo interprofesional, por lo tanto, afectaría el que lo está pagando el propio trabajador con su trabajo. Por lo tanto, te digo que contentos, lógicamente, de aquellos que van a haber superado su salario, aunque sea 50 euros. Bueno, y también decir que con la polémica que se ha abierto sobre el tema del IRPF, lógicamente espero que el Gobierno reconsidere que no se puede empezar a aplicar una modificación en las rentas y empezar por la gente que peor lo está pasando. Hoy en día, 1.164 euros cuesta llegar a final de mes, mucho cuesta, y no se le puede empezar a quitar dinero a los que menos ganan. Como dicen y están diciendo muchos por ahí, hay que empezar por arriba. Entonces, Comisiones Obreras no está a favor de que se tribute al IRPF con esta subida. No estamos a favor de que se tribute con cantidades que se están viendo actualmente, hoy en día, en todo el país, que no se llega. Más con los problemas que están habiendo, con los alquileres, con las subidas que están habiendo de los alimentos, y lo que no pueden ser es que si te suben 50 euros, pues parte de esos 50 euros se lo tengamos que pagar en impuestos. Creo que eso hay que reflexionar y creo que el Gobierno tiene que modificar y a estos trabajadores que no llegan a esta cantidad de dinero o que llegan mínimamente no se les tenga en cuenta el IRPF. Comentas que el Gobierno tiene que rectificar, pero estamos viendo que en el Gobierno conviven dos almas, por así decirlo, la de Sumar y la del PSOE. De hecho, ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros vimos dos posturas distintas. No sé cuál ganará, porque por un lado tira Hacienda, por otro lado tira Trabajo, en una situación muy sensible para muchos trabajadores. Bueno, me sorprende que en la guerra política que hay ahora mismo en este país, donde aquellos que votan siempre en contra de cualquier mejora para los trabajadores, siempre han votado en contra, como son los partidos de la derecha, hoy en día sean capaces de votar a favor de lo que están reivindicando los sindicatos con tal de llevar la contraria al propio Gobierno. Por lo tanto, aunque fuera así, yo me alegraría, porque al final quien se beneficia son los trabajadores en esa guerra política que hay. Pero yo espero que el Gobierno reflexione, porque ya se está diciendo que hay posibilidades de que en una votación en el Congreso gane, por cualquier tipo de enmienda que rectifique el IRPF. No conocemos, Emilio, exactamente la cifra, ¿no?, de las personas a las que afectaría esta subida del SMI, porque son las que no tienen convenio en vigor, ¿no? No, yo lo que puedo decir es que aquellos trabajadores que no tienen convenio colectivo, que también reivindicamos negociar sus propios convenios, que ya lo hemos dicho en la mesa del diálogo social, creemos que son los que le están aplicando el Estatuto de los Trabajadores puro y duro. Por lo tanto, el salario mínimo interprofesional, al no tener convenio colectivo, pues es lo que le aplican. Hay muchos sectores aquí que no tienen convenio, oficinas y despachos. Yo no sé los salarios, porque también tampoco son cuestiones que si no tenemos representación en ciertas empresas no tenemos esos conocimientos. En la sanidad privada, hay varios sectores que no lo tienen. Por lo tanto, el número no te lo puedo decir, pero que sí que hay muchos trabajadores que van a salir beneficiados de este salario mínimo interprofesional y otros que no, por lo que te decía anteriormente. Yo te pongo el ejemplo de hostelería. Si a hostelería le quitáramos el plus de residencia, todos estaban por debajo del salario mínimo interprofesional y verían mejorar sus condiciones económicas. Pero como le suman el plus de residencia, pues no le suben. Por lo tanto, le está disminuyendo lo que es la cantidad de plus de residencia que cobran actualmente. Por último, Emilio, ¿para cuándo podremos ver la solución para esta lucha que tiene Comisiones desde hace muchos años por el plus de residencia? Bueno, pues nosotros seguimos trabajando. Precisamente hoy me voy para Madrid, voy a tener una reunión con el área pública. Llevamos una propuesta de mejora del plus de residencia para el sector público, porque estamos viendo también las dificultades que tenemos en nuestra ciudad
para que vengan médicos, para que vengan gente de la península a trabajar aquí. Estamos viendo esas dificultades en las ofertas de empleo público, pero también nos vamos a reunir, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, con nuestros sindicatos para insistir en que en la nueva o posible reforma laboral que se pueda negociar introduzcan un articulado donde se obligue a las empresas que vienen a Ceuta, porque son las que están incumpliendo el tema, a pagar el plus residencia como lo pagan el resto de empresas locales. Muy bien, muchas gracias, Emilio. A ti. Bueno, Susana, pues ya he escuchado a Emilio Postigo, que se va hoy para Madrid para mantener una reunión en torno a ese caballo de batalla del reconocimiento del plus de residencia para la totalidad de la población. Mientras tanto, con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, están satisfechos, pero con matices. Pues muchas gracias, Raúl. Estaremos pendientes de esa reunión en Madrid y buscamos también más reacciones al salario mínimo interprofesional y también al primer pase comercial por la aduana de Ceuta. 10 de la mañana y 40 minutos. Nos vamos ahora hasta la barriada Plaza Nicaragua. Allí está celebrándose hoy una visita por parte del Gobierno de la ciudad y de los responsables de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Sanidad y Servicios Sociales, que hace unos días han iniciado una ronda de visitas por las barriadas. Hoy Rafa Morales ha tocado visita en la Plaza Nicaragua. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo? Buenos días, Susana. Pues el objetivo principal, y se está desarrollando en estos momentos una reunión con el colectivo vecinal, con la Asociación de Vecinos de Plaza Nicaragua, relacionada con las intervenciones que se van a llevar a cabo en la arteria de Teniente Coronel Gautier, en la zona, la remodelación de la barriada de San José Jadú, colindante a esta zona de Plaza Nicaragua. Estamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de Plaza Nicaragua, Fernando Sotomayor. Buenos días. Buenos días. Como decimos, las áreas tanto de fomento, servicios urbanos, medio ambiente y por otro lado también sanidad, servicios sociales, están ahora mismo en el interior del local social con esa reunión que se está abordando esta cuestión. Sí, la verdad es que sí. Nos propusieron tener una reunión con los vecinos. Estaba invitado también la barriada de San José y Bermudo Soriano de las Letras, que está aquí. Y entonces pues nos están presentando el proyecto de la remodelación de la barriada de San José. Creemos que va a ser bastante importante para lo que es la barriada de San José, pero claro, también durante un tiempo pues, vamos a estar un poquito molestos por la reforma que se van a hacer, pero yo creo que será beneficioso para todos los vecinos que pululamos en estos días por aquí, por la barriada. En el interior del local social está ahora mismo el director gerente de Asensa, Juan Manuel Sánchez, explicando ese proyecto. ¿Le han trasladado ya las principales, quejas, esas principales matizaciones por parte de Plaza Nicaragua en relación a la intervención que se realice en Coronel Gautier, teniendo en cuenta que son zonas colindantes? Sí, él nos está explicando el proyecto y en esa explicación pues cualquier vecino que tenga alguna pregunta o algo de esto, pues se la está formulando. La verdad es que nos está informando bastante bien de todo lo que es el proyecto, de cómo va a ser, y la obra va a ser bastante importante. Pero quiera que no, como él dice, por aquí, por esta barriada pasa las principales acometidas de agua potable que van para la ciudad, ¿no? Para todo el centro y tal. Entonces es muy importante de que esta zona esté cubierta y bien cubierta por el tema de las tuberías, ¿no? Y eso es lo que se quiere hacer. Entonces el proyecto es más ambicioso porque va un boquete bastante grande, ¿no? Porque se va a poder transitar por esa galería que están haciendo o que quieren hacer, para que después, una vez que haya algún problema con una tubería, ya sea de agua, ya sea de luz o lo que fuera, o de teléfono, no tengan que abrir toda la calzada. Entonces entran por ese hueco y pueden solucionarlo todo. E incluso más, va en la rotonda que se quiere hacer en la puerta de Regulares 3, subterráneo, va a un almacén para que tengan ellos allí todas las herramientas y todas las posibles necesidades que necesiten para una reparación. Aprovechando, Fernando Sotomayor, esta visita, han estado viendo la remodelada Plaza Nicaragua. ¿Se le ha trasladado alguna matización al respecto, alguna actuación para el futuro? Bueno, ya nosotros la semana pasada ya tuvimos una reunión con el consejero y con Tamara Guerrero y les pusimos todo lo que no hacía falta, ¿no? Es más, hoy no era para eso, pero bueno, han venido aquí y quiera que no, pues siempre se le pide algo, o ellos ven lo que nosotros estamos intentando de decirle, ¿no? De que
que no vamos de faroles, y es que son cosas verdaderamente que hacen falta en la barriada, ¿no? Y ellos lo comprenden y están siempre atentos a las necesidades. Yo creo que eso lo hacen todo, porque yo sé que Tamara está todo el día con cosas que le van demandando las diferentes barriadas, y yo creo que una persona totalmente entregada, tanto el consejero como ella. Alejandro Ramírez, el consejero de Fomento, está presente en esta reunión. También Nabila Bencina, consejera de Sanidad. También habrá una parte relacionada con el ámbito sanitario, que se expondrán también algunas cuestiones, ¿no? Sí, nos quiere ofrecer una serie de charlas y tal, y bueno, de hecho ya nosotros vamos a empezar con una que no viene de la consejería, pero viene del apoyo de atención primaria, ¿no? De cómo es el Ramadán y diabetes, ¿no? Esta es la primera que vamos a hacer, ¿no? Entonces sería el día 26 a las 12:15 del mediodía, pero no solamente para los que vayan a hacer Ramadán, ¿no? Será abierto a cualquier público que se quiera informar de esta enfermedad, ¿no? Es decir, que se va a celebrar ese día aquí en el local social de la asociación. Sí, se va a celebrar. Nosotros solamente ponemos los locales. Hemos hecho ya carteles que lo estamos distribuyendo, y ellos son las chicas que llevan todo lo que es el tema de diabetes, son las que van a venir de Otero aquí a celebrar la reunión con todo lo que ellos llevan para que entendamos más lo que es esta enfermedad. Fernando Sotomayor, presidente de la Asociación Plaza Nicaragua, muchas gracias por haber permitido que le robemos tiempo de esta reunión, atendernos en directo, para que ahora pueda volver a seguir documentándose en torno a esos datos, tanto por la parte de Fomento como la parte de Sanidad. Nada, muchísimas gracias a ustedes, porque estáis siempre atentos a lo que nuestras demandas. Gracias, buenos días, Fernando. Buenos días. Pues esto es lo que se está ahora mismo desarrollando y realizando en esta zona de Ceuta, en la Plaza de Nicaragua, esa reunión que se está manteniendo por parte de dos áreas, la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, y también por la parte del área de Sanidad y Servicios Sociales, con la Asociación de Plaza Nicaragua. Muchísimas gracias, Rafa. Seguimos en contacto y con la línea abierta en conexión para volver a conectar contigo cuando tengas más cuestiones de interés y de actualidad que contarnos. 10:47. Arrancamos la tertulia saludando a nuestros protagonistas de hoy. Jesús Bollín, muy buenos días. Buenos días. Soraya Pouso, buenos días. Buenos días. Y bienvenida y buenos días, Concha Bernet. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo buenos estamos? días. Bueno, vamos a empezar, si os parece, con el salario mínimo interprofesional, hasta 1.184 euros brutos al mes, que en 14 pagas se trata de una subida de 50 euros más cada mes y de unos 700 euros más al año. Ya hemos buscado, ya hemos encontrado, ya hemos escuchado la reacción de Comisiones Obreras. Vamos a buscar ahora la de otro sindicato, la de UGT. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. Buenos días de nuevo, Susana. Pues continuamos hablando de esa subida del salario mínimo interprofesional que publicaba hoy miércoles el Boletín Oficial del Estado, y ahora nos encontramos con Yolanda Aparicio. Ella es secretaria de organización del sindicato UGT. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Yolanda, una subida del SMI, 1.184 euros. Son 50 euros más al mes y 700 más al año. ¿Qué te parece? Sí, pues la verdad que la subida está bastante bien. Son 50 euros, como tú has dicho, un 4,4%. La verdad que llevamos una senda desde 2018, así que se ha venido subiendo una cantidad considerable. Lo que no se venía arrastrando desde la crisis del 2008, que se subía en relación al IPC, y ahora mismo pues se está subiendo una cantidad que viene bastante bien. Este año estamos un poquito disgustados por el tema de que se va a tributar por el salario mínimo. Desde UGT no consideramos que se deba tributar, porque este salario mínimo afecta, como tú sabes, a unos colectivos, como son la hostelería, como son el comercio, en toda España la agricultura. Aquí en Ceuta no tenemos, pero en toda España agricultura. Entonces, son unos niveles de renta bastante bajos. Afectan, pues, alrededor, se estima, datos de la EPA, como a unos 2 millones, 3 millones casi 3 millones de personas en toda España. Entonces, esa imagen afecta en gran parte a mujeres, en gran parte a jóvenes, en gran parte a contratos temporales. Entonces estamos reflejando lo que es un panorama de la gente, digamos, el colectivo más desfavorecido, y quien tiene, por ejemplo, los jóvenes menores de 35 años que está afectando.
mayor dificultad para, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Entonces, si a esa gente también le echamos encima el que tenga que tributar, por ejemplo, los jóvenes que tengan que tributar por el IRPF, pues entonces todavía estamos apretando un poco más. Desde UGT esperamos que el Gobierno esto se lo piense, lo estudie un poco y se llegue a un buen acuerdo para que esto quede exento de tributación. Por tanto, no estáis contentos del todo, porque claro, esa tributación va a hacer que, por ejemplo, estos 40 euros más al mes se queden en 20 y tantos. Claro, es que date cuenta que la subida de 50 euros, pues si tributan se va a quedar en 30 y tantos euros. Entonces, la subida en realidad es poca en comparación. Me gustaría preguntarte también, Yolanda, si me lo permite, en otro orden de cosas, por ese congreso que tendréis en apenas 3 semanas, el próximo 6 de marzo. Tú continúas postulándote como candidata a la Secretaría General para sustituir al añorado Juan Carlos Pérez, ¿verdad? Sí, ahora mismo, desde que Juan Carlos falleció, al ser secretario de organización, pues se hizo un comité, se nombró que me quedara yo en este caso como representante legal y pública de UGT, con lo cual ahora mismo ya me estoy haciendo cargo de todo el tema de UGT, ¿no? Desde mi cargo de secretaria de organización y como representante legal y pública, que te digo. Y ya en su momento estuve con Juan Carlos durante bastante tiempo, haciéndome cargo desde la Vicesecretaría General y desde la Secretaría de Administración y otra serie de cargos. Entonces, ahora sí voy a dar paso adelante y voy a postularme como secretaria general con un equipo bastante bueno. Ya en cuestión de una semana, si queréis, pues os comunicaré todo como mi proyecto, mi equipo, y os contaré un poco cómo va a ir el tema. ¿Y qué candidatos podrías tener enfrente? Porque se habla mucho de Juan Gutiérrez. No sé si al final dará el paso, pero en algunos círculos se habla mucho de Juan Gutiérrez. No sé si tú sabes o conoces de probables candidatos que puedas tener. Bueno, nunca se ha dado el caso en Ceuta, no sé si en otras comunidades, se ha dado el caso de que a la hora del Congreso se hayan presentado candidatos. Desde luego, esto es una sociedad totalmente democrática y se puede presentar las personas que quiera. Sí es verdad que nosotros tenemos un sistema que el mismo día de las votaciones, el mismo día del Congreso, hay un plazo después de leer el informe de gestión, que es cuando se hable la presentación de candidatura. Entonces, en ese momento se puede presentar Juan Gutiérrez o se puede presentar quien quiera, con un número de avales de un 15% de los delegados, que serían 9 personas en este caso, y se podría presentando sus correspondientes avales y su equipo de comisión ejecutiva. Entonces, no lo sé si Juan Gutiérrez, vamos, teníamos entendido, ¿no?, por lo que se ha comentado en los medios de comunicación y por lo que conocemos todos aquí, que no podemos engañar y decir que estamos ciegos de lo que hay, ¿no? Pues sí que Juan parece ser que estaba mirando y buscando apoyo, y si es así, pues nada, iremos a las votaciones y que elijan los delegados. Pues Yolanda, muchas gracias. A ti. Pues le deseamos mucha suerte a Yolanda Aparicio en esa candidatura a la Secretaría General, como evidentemente a cualquier otro candidato que se vaya a presentar. Ya ves, Susana, UGT prepara su congreso. Mientras tanto, una alegría a medias por esa subida del salario mínimo interprofesional. Pues muchísimas gracias, Raúl. Más o menos un poco la misma opinión, comparte la opinión con el Sindicato Comisiones Obreras y también ese anuncio en el que de alguna manera oficializa Yolanda Aparicio su intención de postularse, de liderar el sindicato UGT. Estaremos pendientes también de ese asunto. 10:53, vamos a buscar la valoración, en este caso de nuestros contertulios hoy, de esa subida del salario mínimo interprofesional que aprobaba el Consejo de Ministros este martes, que pasa de 1.134 euros a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Es decir, en este 2025 se cobrarán 50 euros más. En cómputo anual, el salario mínimo interprofesional crece hasta los 16.576 euros brutos, son 700 euros más, pero este año habrá un problema y es el IRPF, como acaban de escuchar tanto al Sindicato Comisiones Obreras como al Sindicato UGT. El Ministerio de Hacienda hacía una corrección cada año en el impuesto sobre la renta para adaptarlo a la subida del salario mínimo interprofesional, elevaba el mínimo exento de IRPF, de manera que estas rentas del trabajo no tributaban ni tenían que declarar, pero Hacienda ha decidido no volver a elevar ese mínimo y eso implica que parte de la subida bruta de 50 euros del salario mínimo irá a las arcas públicas, tendrá que tributarse. Jesús Boyi, ¿qué opinas de esta subida y qué opinas de que se tenga que, parte de esta subida tenga que tributarse? Bueno, la primera buena noticia, hombre, que se suba el salario mínimo, además que se ha subido en los últimos años bastante significativamente porque ha pasado, hasta ahora mismo casi en 1.400 euros, yo creo que es una buena noticia. 1.184. Sí, 1.184, 1.200 euros.
Pues la verdad es que es una buena noticia. El único problema que yo lo vi hoy es el rifirrafe del otro día. De ayer. De ayer, entre las dos ministras, porque parece que son de dos equipos diferentes, cuando en teoría eso se tenía que haber hablado antes y haberse... Porque claro, el tema del IRPF yo creo que al final lo van a tener que hacer, porque ahora se está con el PP, Sumar y demás, todo le van a hacer una proposición para ahí al Congreso para que eso se lleve a cabo, y yo creo que es lo suyo, ¿no? Así que me parece bien, a mí la subida bien, y lo del IRPF me parece mal, no me parece bien. No te parece bien. ¿Te refieres a ese choque entre Sumar y PSOE Claro. Por esa decisión de Hacienda de que quien cobre el nuevo salario mínimo tenga que tributar? La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicaba en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que no había habido ninguna deliberación ni comunicación del Gobierno a Sumar y que se habían tirado por los medios de comunicación de este asunto. También anunciaba una iniciativa parlamentaria contra la decisión de la ministra de Hacienda. Vamos a escuchar ese momento en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Y, por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace al 3,8%. Hablo en términos de justicia fiscal, insisto, porque esto es evidente y con todo, ¿no? Señalar también, por hacer pedagogía, que en España la recaudación del IRPF, el 85% de la misma lo hacen sus nóminas. Las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras en el conjunto del país. Entonces este debate es apasionante, lo quiero decir porque hoy es un día muy importante, subimos 50 euros a los trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio colectivo, pero además subimos los salarios al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Sabe usted muy bien el impacto que tiene, ¿no?, en el conjunto de las categorías profesionales el salario mínimo, pero también es verdad que yo creo que los españoles y las españolas se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Entonces, nosotras desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene aporte más, y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues desde luego sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. El cambio viene en este momento. Por tanto, ni comunicación ni deliberación, y aunque no nos compete a nosotros, desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Escuchábamos de fondo decir a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que eso no era así en ese rifirrafe que se tenía tras la rueda de prensa del Consejo del Consejo de Ministros. Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quería poner el punto de hincapié, que la noticia del día era la subida del salario mínimo interprofesional, pero en ese debate no se quería entrar en ese debate sobre la fiscalidad. ¿Qué opinas al respecto, Soraya? Bueno, en principio la subida es necesaria, bueno, más que necesaria, sí es necesaria y es un hecho positivo, porque desde el 2008 no ha habido una subida, bueno, la subida que ha habido desde el 2008 hasta ahora ha sido de un 61%, es decir, que ha pasado de 736 euros a lo que son ahora 1.184 euros, ¿no? Hablaba la ministra de la Justicia Fiscal, que se empieza por arriba y no por abajo. Estoy de acuerdo. Yo pienso que al fin y al cabo cómo se debe de tributar es de una manera proporcional a lo que uno ingresa, ¿no? y gasta. Entonces, en general sí me parece que el salario mínimo se suba y así pueda ser más o menos comparable al resto de Europa. También hay que tener en cuenta que parece que dicen, bueno, son 50 euros y que realmente a lo mejor no es mucho, ¿no?, para el empresario. Pero también hay que tener en cuenta que hay pequeñas y medianas empresas que a lo mejor tienen 2 o 3 trabajadores, ¿no? Y
y aplicar a lo mejor esos 50 euros mensuales a cada trabajador, pues a lo mejor no pueden afrontarlo. Con lo cual es necesario un poco mirarlo todo para ver si realmente esto es bueno para después generar o no empleo. En lo referente después al rifirrafe, pues me parece un poco, la verdad, de perogrullo, porque si en un Consejo de Ministros no se comunica y no se deliberan las actuaciones, pues apiados, vamos, ¿no? Es decir, que es, de hecho, creo que la misión fundamental es esa, ¿no? No se hace públicas lo que se hace allí, lo que se acuerda, pero obviamente tendría que haber una comunicación y deliberar, que para eso existe lo que es el Consejo de Ministros, y ese rifirrafe hace después ver una no unidad, ¿no? Una división en lo que es el gobierno, porque al fin y al cabo también tenemos que tener en cuenta que Pilar Alegría es de socialista y Yolanda de Sumar. A ella también se le une otro hándicap, que tampoco está en muy buenas relaciones con el ministro de Economía, con lo cual ahí me parece que va a haber ahí un Pero poco sobre de... el debate en sí, ¿qué opinas? ¿Crees que se debe tributar? ¿Crees que Hacienda debería volver a elevar el mínimo exento del IRPF? Pues mira, es que claro, ha habido realmente una subida progresiva, es decir, quiero entender que lo que hemos dicho antes, que de 736 euros, ¿no? En 2018 ha subido el 61%, desde 736 euros, que era el salario mínimo interprofesional, al 25, que es ahora 1.184 euros, es una subida del 61%, que es el argumento principal al que se agarra el gobierno, como que es, bueno, pues que ha habido una progresión que ya no hace necesaria esa exención para los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional, porque la subida yo estoy de acuerdo. Y también se agarra a las exenciones anteriores. Es que yo estoy de acuerdo en que sí se tribute por ello. Es decir, porque efectivamente en esa progresión supongo que también tendrán que ver cuánto, ¿no? Cuánto al fin y al cabo es lo que tendrán que tributar, pero sí, porque 720 millones de euros. 720 millones de euros es lo que al final, ¿no? Se tendría las arcas del Estado. 2.400.000 trabajadores que pueden entrar por ahí. Yo estoy por 300, sí, pues por eso, 720 millones. Pues yo sí estaría de acuerdo en esa subida, porque realmente se ha implicado una progresión. Concha. Bueno, a mí me parece de justicia que el salario mínimo interprofesional, el SMI, siga aumentando en porcentaje. Es que considero que con menos de ese dinero es difícil subsistir, no digo ya vivir, digo subsistir, y por tanto, bueno, bienvenida sea la subida. Estoy totalmente en contra de que ese sueldo o ese salario tenga que cotizar el IRPF. O sea, no me parece normal subir 50 euros y tener que pagar 20 euros por esa subida, ¿no? Que es al final más o menos lo que queda. Aunque el gobierno, o sea, el PSOE, la parte del PSOE lo justifica porque dice, bueno, las personas que tengan hijos a su cargo, familiares a su cargo y tal, no van a tener que cotizar porque van a tener reducciones. Pero bueno, como siempre, los jóvenes que viven solos... Fundamentalmente afectará a los jóvenes solteros y sin hijos. Claro, entonces esa gente sí va a tener. O sea, me parece me parece de loco ganar 700 y pico, porque al final te quedan 700, 800 euros al mes. Porque los 1.184 son entre 14 pagas, no son 12. Entonces, aparte de eso, que termine o que te quiten todos los meses, o que al final tengas que hacer un desembolso cuando sea la declaración de la renta, me parece una barbaridad. Yo, en estos casos, sí considero que la subida es buena para los trabajadores, que desde luego no va a impedir la creación de empleo, porque así estamos diciendo desde que empezó a subir y eso no ha ocurrido, sino que el empleo sigue creciendo. Por otra parte, se dice que si la ley la nueva ley que hubo de contratación, que no me sale el nombre. Bueno, es igual, ya me saldrá después. Que siempre hay una parte sobre todo de los empresarios... La reforma laboral. La reforma laboral, perdón, gracias, Susana. La reforma laboral, que iba a ser un problema para creación de empleo. La subida del SMI va a ser un problema para la creación de empleo. Y eso no está ocurriendo. Entonces, lo que sí tengo claro es que no se debería pagar, no se debería tributar con ese salario mínimo interprofesional.
y por supuesto, hacer pagar a las empresas lo que no pagan las empresas. Es que, vamos, nada más que ver el problema que hubo cuando tenían que cotizar los bancos, que es un problema, los bancos no vamos a crecer, y la cuantía de miles de millones de ganancias de los bancos es desorbitante. O sea, que es que yo creo que deben pagar las empresas, deben pagar las eléctricas, deben pagar los bancos y deben pagar todas aquellas personas que tengan más, y desde luego dejar a estas personas que van a ir sacando poco a poco la cabeza, que no tengan encima que hacer una declaración de la renta. Ahora continuamos hablando de eso. Vamos a buscar la opinión también de la Confederación de Empresarios. También le pediremos la opinión sobre lo que acaba de comentar Concha, sobre si frena o no la subida del salario mínimo interprofesional a las contrataciones, y aprovechando también que estamos ahí en la Confederación de Empresarios, buscar una reacción a esa primera expedición comercial que se llevaba a cabo, ya que se producía anoche, primera expedición comercial entre España y Marruecos por la frontera de Ceuta. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Bueno, pues si te parece, vamos a hablar primero del SMI, luego le pregunto a Arantxa Campos, presidenta de la Confederación, por esa primera expedición comercial que tenía lugar en el día de ayer. Arantxa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, comenzamos hablando de esa subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros. ¿Cómo lo ve la Confederación de Empresarios? Bueno, pues la Confederación de Empresarios y en general todo el mundo lo que vemos es que de los 910 euros que va a pagar el empresario de más en cotizaciones y en salario del trabajador, 400 euros se va a llevar el trabajador al año y 510 euros se los va a llevar el Estado en cotizaciones de la Seguridad Social y en IRPF, porque también hemos visto que no solo el trabajador es el que va a aportar al Estado gran parte de esa subida, sino que también la hace, por supuesto, el empresario mediante las subidas de las cotizaciones de la Seguridad Social correspondientes a esa subida. Me comentabas que, según el Estatuto de los Trabajadores, para que haya una subida del SMI, tienen que darse una serie de condiciones que no se dan. ¿Cuáles son esas condiciones? Exactamente. En el artículo 27 dicen que para la subida del salario mínimo interprofesional tiene que tenerse en cuenta el IPC, tiene que tenerse en cuenta la productividad nacional y la coyuntura económica en general. Entonces, bueno, pensamos que la subida del 80% que empezó en el 2016, de hace 9 años, que no tiene sentido que haya subido un 80% cuando ni el IPC, ni el PIB, ni ninguna de estas circunstancias, y menos la productividad ha subido en nuestro país. ¿Y por qué los empresarios, Arantxa, no se suman a estas mesas de negociación? Porque son ya varios los acuerdos laborales que ha habido a nivel estatal entre gobierno y sindicatos. No vemos a los empresarios, a la patronal, en esas mesas de negociación. ¿Cuál es el motivo? Hombre, pues pienso que en todo tipo de negociación debe haber un ganar-ganar. Debe haber un ganar para el trabajador, debe haber un ganar para el gobierno y debe haber un ganar para la empresa, por supuesto. Y entonces, bueno, estamos viendo que el ganar es para el trabajador, en gran parte es para el Estado y la caja de las cotizaciones de la Seguridad Social, pero para el empresario, por desgracia, no hay ningún ganar en esta negociación. Por tanto, Arantxa, antes de preguntarte por lo de la aduana de ayer, no estáis muy satisfechos con esta subida. Pues no nos parece que sea acorde a derecho. No es acorde a la norma y nos parece que es una medida que no aporta nada realmente a la productividad y a la mejora de las empresas de este país y, por supuesto, de esta ciudad. Porque, en definitiva, aquí los empresarios son nuestros vecinos y es la gente que conocemos todos. Y pienso que eso no les beneficia en absoluto. Ahora sí, Arantxa, por esa primera expedición comercial que parece que por fin tuvo lugar ayer tras varios intentos fallidos, habemos aduana, parece, no sé cómo lo ves. Bueno, nosotros no tenemos constancia fehaciente de nada porque no nos han informado nada por parte de la delegación del Gobierno. Y bueno, pues si esto supone que mañana esa aduana funcione con total normalidad, pues bienvenido sea. Mientras no funcione con normalidad y no haya expediciones comerciales y sobre todo no se informe a los empresarios de lo que se puede hacer, de lo que se puede, de cuándo puede estar operativa al 100% esa aduana, pues pensamos que poco uso va a tener. Vosotros no sois muy halagüeños, ¿no?, con esa futura aduana. Bueno, nosotros nos remitimos a las pruebas que hay. No podemos ser muy halagüeños cuando se han intentado hacer un montón de pruebas, no se ha conseguido, se hablan de cuestiones técnicas que, hombre, bueno,
Vamos a ver, Marruecos puede ser un país vecino y un país con unas circunstancias diferentes a las nuestras, pero sí que es verdad que tiene mucha experiencia en aduanas y que por las aduanas de Marruecos pasan muchísimos millones de toneladas de mercancía y que tengan problemas técnicos, pues la verdad es que no sé, no me suena muy bien. Muy bien, muchas gracias, Arantxa. De nada, a vosotros. Bueno, Susana, pues ya lo escuchas, esos supuestos problemas técnicos que se alude siempre para esos retrasos y esas demoras que ha tenido siempre la aduana comercial, pues no le suenan muy bien a la Confederación de Empresarios, no son muy halagüeños en cuanto a ese futuro de esas expediciones comerciales entre ambos países y en cuanto a la subida del SMI. Recuerdan que no solo va a ser el trabajador el que pague el IRPF, sino también recuerdan las cotizaciones que tienen que pagar por su parte los empresarios. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta conexión. Nosotros seguimos aquí en la tertulia. ¿Qué os parecen las declaraciones de la presidenta de la Confederación de Empresarios sobre ambas cuestiones? Pues sobre el salario mínimo interprofesional, que no está muy de acuerdo con esa subida, y luego, por otro lado, con respecto a esa valoración de la primera expedición comercial ya realizada entre España y Marruecos por la frontera del Tarajal, por la frontera de Ceuta. Bueno, confirmo la presidenta de la Confederación de Empresarios y, por supuesto, pues tiene que barrer para casa, porque además que yo lo veo normal, porque eso de alguna manera incide en el costo de los costos fijos de un negocio, ¿no? Y bueno, y en eso pues, la verdad es que no se piensa demasiado, ¿no? Porque la verdad es que los empresarios son los que generan la riqueza, y España está el tejido económico e industrial es más bien de pequeños y medianos empresarios que bueno, llegan a final de mes ajustaditos, y no de grandes empresas, que hay algunas pero no todas, y eso es normal que lo digan, ¿no? Y por otro lado, el tema de la frontera, yo creo que es una declaración coherente, ¿no? Porque en ese aspecto, pues bueno, pues esto ha sido la tercera prueba, la tercera bala vencida. Ajá. Y te comentaba antes que lo que le faltaba era la banda de música únicamente, que cuando pasara la furgoneta hiciera aparición una banda, la municipal puede ser, y tocase una fanfarria para decir, coño, lo hemos conseguido después, es un hito histórico. Pues se va a quedar en hito histórico, porque eso no es normal, eso no es una aduana comercial, es una aduana comercial con muchos peros y con muchas historias que no deben de existir, ¿no? Una aduana comercial es un tránsito libre de mercancía, libre, con cualquier tipo de camiones, de remolque, de furgoneta o de lo que sea, y cualquier tipo de mercancía en un sentido y en otro. Y eso no va a existir. Bueno, es un hito de la normalización de las relaciones comerciales entre ambas naciones, decía anoche en torno a las 9 la delegación del Gobierno. Es un primer paso. Soraya, ¿qué te parecen a ti las declaraciones de la presidenta de la Confederación de Empresarios, tanto en cuanto al salario mínimo interprofesional, que también recuerda qué parte lo van a pagar los empresarios, como sobre este asunto de la aduana comercial? Bueno, pues lo mismo, un poco más en la línea que había establecido antes. Obviamente es positivo siempre la subida del salario mínimo, pero tendrán que tener también en cuenta lo que es el conjunto, ¿no? Lo que es el conjunto del país, en el sentido de que si eso realmente favorece o no favorece a la economía. Es decir, normalmente, cuando ha dicho la ministra de la Justicia Fiscal, empieza por arriba y no por abajo, también hay que tener en cuenta el medio, que no son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son realmente el motor de la economía española. Entonces, habría que ver realmente si existe en esa justicia fiscal, se aplica realmente una progresión en cuanto a que los que más tienen, pero estamos hablando ya de empresas muy potentes, se pagan proporcionalmente a lo que paga un autónomo, ¿no? Entonces, a partir de ahí podríamos hablar en general si realmente se está aplicando bien los impuestos y se está tributando de manera justa. Muchas veces también yo creo que el Banco Central Europeo no estaba muy de acuerdo, ¿no? con determinadas subidas, porque ponían en duda realmente si se estaba generando o no empleo. Efectivamente se puede generar empleo, digamos, en entidades de mayor envergadura, pero quizás a lo mejor en un puesto de alimentación o
en otros sitios o en otras empresas mucho más pequeñas, pues a lo mejor contratar a una o dos personas, aunque sea realmente esos 50 euros al mes para cada uno, pues puede influir bastante en esa economía, y eso a lo mejor es lo que habría que ver. Habría que hacer un análisis en conjunto para ver si realmente todo esto va a ser positivo o negativo para las arcas del Estado, y si después efectivamente se va a tributar y en ese caso aprovechar realmente esa tributación. ¿Sobre el tema de la aduana comercial? Pues esto es como migajas, me parece un poco a mí, ¿no? En el sentido de que efectivamente estoy de acuerdo. Cuando haya una libre circulación de mercancías plena, pues entonces sí. Eso es como hacer un ensayo a ver cómo sale la cosa, y realmente no tengo mucho, vamos, es mi punto de vista y me anticipo quizás. Esto va a pasar hoy y a lo mejor dentro de una semana se va a volver y no va a tener ningún trayecto comercial entre Ceuta y Marruecos. Pienso simplemente que son pruebas piloto para ver cómo va, pero que es irrisorio, porque en el caso de que esto realmente tuviera una apertura plena, tendría que ser en ambos lados y no con mercancías limitadas, ¿no? Sino que realmente pues, que fuera una real libre circulación de mercancías. Concha, ¿te parece que cerremos ya el tema del salario mínimo interprofesional con una valoración de las palabras de la presidenta de la Confederación de Empresarios? Puedo dar mi opinión, ¿no? Es lo que tienes que hacer, dar tu opinión. Hombre, yo considero que el hecho de mirar cómo se genera la riqueza es importante, por supuesto, pero lo que está claro es que avanzar en el bienestar social es fundamental, es una línea que no debemos olvidar, y el hecho de que haya un porcentaje importante de personas que van a cobrar un poco más, a mí me parece necesario. De hecho, a ver, los empresarios no han firmado este acuerdo, han sido sindicatos y el gobierno, o sea que la opinión de la presidenta está en acuerdo con la forma de pensar de los empresarios en general, ¿no? De hecho, su presidente estaba en contra, o sea que no me sorprende en absoluto, pero de todas maneras pienso que es que vamos avanzando en derechos y vamos avanzando en bienestar social. Y de alguna manera esto habrá que irlo adecuando. Entonces, el generar riqueza del país, está claro que es que viene el lobo y el lobo no ha llegado. O sea que se sigue creando empleo a pesar de las subidas del SMI. Por tanto, me parece bien. Es tu opinión, Concha, y ahora buscamos la opinión de la calle, la de ustedes. Ustedes también pueden compartir la opinión sobre este y otros asuntos en nuestros perfiles de las redes sociales. Hemos salido a la calle a preguntar qué le parece la subida del salario mínimo interprofesional de 50 euros al mes hasta los 1.184 euros, una pregunta que también hemos lanzado en nuestras redes sociales en la encuesta digital. Estas son las respuestas. Lo que yo pienso, está bien para el trabajador, pero siempre también hay que mirar la parte de la empresa, porque muchas veces las empresas ahora quieren bajar las horas de trabajo, quieren pagar más, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a poder pagar las empresas si realmente lo que quieren es incluso trabajar menos? 50 euros, pero ahí te quitan impuestos, ¿no? Se queda de nada, que es poco dinero, que se tenía que subir más. Un poco, porque el alquiler está muy caro y la vida está muy cara. Muy corto, yo lo veo muy corto, tenía un poquito más. Porque pagas cosas, pagas luz, pagas agua, pagas y llenas la nevera de la casa. Muy bien. Si es así, muy bien, pero que suban a todos los sectores, no a unos sí, a otros no, pero me parece perfecto. Hombre, que cualquier subida del salario mínimo me parece errónea en el momento en que cualquier subida del salario va a provocar que esté subido artificialmente, y la caída de la oferta de trabajo. Los empresarios van a poder ofrecer mucho menos, evidentemente, así que me parece mal, porque yo no lo subiría, pero bueno, tampoco soy yo entendido. Me parece bien por una parte, pero mal por otra, porque quien gana es Hacienda, no el trabajador. Quien se va a llevar la mayor parte es Hacienda, porque va a poner un impuesto
que antes no había. Es decir, que la señora Montero es la lista del bote en este caso. Esa es mi opinión. A mí poco, que somos médicos y estamos todo el santo día trabajando, pero todo lo que sea una subida me parece bien. Mientras no bajen, no se mantengan a lo largo del tiempo, me parece muy bien. Que debería de subir más. Un poquito más no estaría nada mal, la verdad. Pero bueno, todo lo que sea subir está bien siempre. Mientras no nos quiten, está perfecto. Yo creo que está bien porque ahora mismo todos los gastos que hay, tanto para los jóvenes que se quieren independizar a una casa, para un alquiler o para compra, están demasiado altos, y ya no solo en ese aspecto, sino en varios. Están subiendo los precios prácticamente de todo, o sea que creo que está bien que también suban los sueldos. Venga, gracias. Bueno, estas son las respuestas que nos dejaron en la calle y en la encuesta digital que ha respondido los seguidores, los participantes. Pues aquí lo tienen en pantalla. Un 20% dice que le parece bien, a un 54% considera que habría que bajar más los impuestos y un 26% considera la subida salarial insuficiente. 11:20, pueden compartir su opinión con nosotros en las redes sociales y nosotros ahora vamos a buscar otra información, otro asunto de actualidad. Comienzan los talleres en el Centro Sociocultural Nuestros Abuelos, que se ha inaugurado recientemente. Bueno, pues ya hay talleres. ¿De qué talleres estamos hablando? Rafa Morales, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, talleres de manualidades, y hoy es la primera toma de contacto para ir perfilando lo que va a dar de sí pues esta iniciativa que recordamos y aportamos también esta información, va a ir de la mano del alumnado de uno de los talleres de la Cámara de Comercio. Vamos a ir recopilando todos los datos porque, como decimos, hoy es esa primera toma de contacto. Tenemos con nosotros a Suad Mohamed, que es vocal de este colectivo, Nuestros Mayores. Vamos a intentar pronunciarlo, yo he intentado practicar, que sería... Yutna. Yutna. A mí también me ha costado. También cuesta, ¿no? Como decimos, hoy se está haciendo esta toma de contacto para perfilar esos talleres de manualidades, ¿no? Sí, la verdad, hoy es el primer día, la verdad, y agradecemos mucho a la Cámara de Comercio, que se ha ofrecido como voluntarios para ayudarnos también con las personas mayores, y la verdad que vamos a hacer muy bonitas actividades con ellos, y aquí están, ¿estás viendo? Aquí están los mayores. Va a ir dirigido a personas de mayores de 65 años. Sí, mayores de 65 años. Tienen que ser mayores de 65 años y la verdad que puede venir cualquier persona. No tenemos aquí ni credo ni nada. El que quiera venir, que venga, bienvenido sea. ¿Se pretende realizarlo a través de los diferentes miércoles de la semana? ¿Qué hoja de ruta tenéis? Nosotros hemos planificado ahora con ellos todos los miércoles de la semana. Ya si vemos que hay más usuarios, pues pondríamos más días. ¿Y esos talleres de manualidades en qué se va a centrar? Bueno, ¿en qué se van a centrar? Te lo puede decir Naval, que ellos también más o menos saben más de lo que se va a centrar, pero yo te puedo especificar. Pues mira, juegos, sacarlas, llevarlas a pasear, al médico si lo necesitan, si tienen también que ir a comprarle, irían a comprarle, masajes también, ejercicios y todo lo que nos se ocurra con tal de que ellas estén felices. La verdad, todo lo que se nos ocurre y todo lo que ellos necesiten, si tienen que ir con ellas al banco, ayudarlas también con muchas transferencias, que tú sabes que las personas mayores hay cosas que no entienden. Por ejemplo, a lo mejor le corresponde alguna ayuda y ellos no saben qué les corresponde, pues las ayudarían en todas las transferencias que ellas necesitan hacer. Es decir, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, la verdad. Una colaboración, una ayuda en todos los ámbitos y de la mano también conjuntamente con la Cámara de Comercio. Nawal Amin es alumna del curso de talleres en Buenas Manos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Y os vais a encargar? ¿Cuántas chicas de este curso vais a prestar esta colaboración? Somos 15 alumnas, somos de Cámara de Comercio. Este curso se llama Taller en Buenas Manos. Es de formación y también empleo y vamos a dirigirnos a diferentes organismos donde nos dejen para poder colaborar y ayudarle los que necesiten. En este caso, lo que ha comentado la vocal, temas de tienen que ir al banco, al mercado, dar un paseo, charlar, algún juego, alguna actividad que les guste, darle un poco de compañía.
Compañía, trato cercano, colaboración, y os sirve también en ese ámbito de la parte práctica de ese curso formativo. Claro, claro. Como nuestro título se consta en 2 partes para poder trabajar en instituciones y en organismos públicos. Entonces, este contacto del tú a tú con el usuario, pues siempre es una práctica directa. Y hoy se están perfilando todos los detalles, ya es esta primera toma de contacto, ¿no? Sí, es nuestra primera toma de contacto y ya vamos a ver cada una sus necesidades, lo que necesite, y hacerlas felices en el ratito y pasarlo bien con ellas. Y vosotras aprender también doblemente, no solo en el curso, sino de las experiencias que os van a transmitir. Totalmente, aparte la formación es una experiencia más, conocer a diferentes personas, saber lo que piensan y nada, en general, todo. Todo con mucha ilusión para el cuidado de nuestros mayores. Naima Esbait, lo he dicho bien, ¿no? Sí, muy secretaria del colectivo Nuestros Mayores, que lleva prácticamente un mes activo y ya con acciones concretas. Sí, buenos días, ¿qué tal? Sí, pues la verdad que estamos muy contentas con cómo está yendo todo. Tenemos bastante usuarias que están muy contentas, vuelven. Lo bueno que tiene todo eso es que todas las veces que hemos hecho aquí una actividad aquí en el local, en la asociación, pues han vuelto a venir, están contentas con nuestra compañía y nosotras con ellas, la verdad. Estamos muy contentas. Aproximadamente, ¿cuántas personas se van a beneficiar de esta labor colaborativa, de este taller de manualidades, de acompañamiento que se va a poner en marcha desde hoy? En un principio teníamos pensado unas 20 usuarias, prácticamente fijas, pero ya cuando la gente pues va de boca a boca, la gente pues va viendo las noticias en las redes sociales, se van uniendo cada vez más. Sí. Y en cuanto a retos por parte de este colectivo, es decir, a próximas actividades, ¿hay ya en agenda previsiones? Sí, tenemos muchísimas cosas por hacer de aquí en adelante. Pues con el buen tiempo, pues siempre nos acompaña, pues salidas, excursiones, comidas, meriendas, playita, campo, actividades de parte de la chica de Cámara de Comercio, que son bastantes y nosotras muy agradecidas a ellos, la verdad. Y vamos, infinidad de cosas que tenemos en mente hacer, pero todo eso es poco a poco. Poquito a poco el movimiento se demuestra andando y las personas mayores os lo van a agradecer. Sí, la verdad, están las que están muy agradecidas. Y ya sabemos que las personas mayores son un poquito reacias a este tipo de cosas. Vamos a sus casas, pegamos en sus puertas, nos sentamos con ellas, intentamos explicarles nuestro proyecto, nuestra intención, que solamente es para ayudarlas a ellas. Digo ellas porque de momento solamente son mujeres. Los hombres son más reacios a este tipo de cosas. Vienen, se asoman, preguntan, pero no se atreven a entrar. Pero poco a poco. Y nuestras mayores, ¿por qué pasa? Que son más tímidamente, van asomándose tímidamente. Tenemos que estar convenciéndolas de que todo lo que estamos haciendo es por su bien, es para ayudarlas a ellas, para acompañarlas, acercarnos un poquito a ellas y que se acerquen ellas a nosotras para ver que van a estar en buenas manos, van a estar en buena compañía, todo sea para que ellas estén acompañadas. ¿Van a estar en buenas manos? En buenas manos, estupendamente, y vosotras también, ¿eh? Sí, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Y nosotros de trabajar con ellos también. También. Sí, pues os agradecemos esta labor, tanto al colectivo como también al alumnado de este curso de Cámara de Comercio, por haber también abierto este rincón a la pública y que todo el mundo se anime. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Pues nos quedamos encantados, Susana, desde este lugar, este rinconcito que abre esa parte humana, ¿no?, de solidaridad y de apertura a que las personas mayores puedan tener unas condiciones de adaptación a ámbitos desconocidos, como nos decían, ir a gestionar papeleo, documentación, que no se sientan solas, a ese grupo de mujeres mayores de 65 años al que va encaminada estos talleres, pero también con la puerta abierta a que los hombres que lo deseen se puedan inscribir y participar. Muchísimas gracias, Rafa, gran iniciativa. Sí, señor, muchas gracias por compartirla con nosotros en directo. 11:28, estamos pendientes de una conexión con Madrid, concretamente con el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque Ceuta ya acaba de registrar en el Congreso una proposición no de ley para exigir la recuperación de los apellidos del colectivo musulmán. Lo han hecho de la mano de los diputados de Podemos integrados en el grupo mixto. Allí nos atenderán los responsables de ambas formaciones políticas en unos instantes, pero vamos a recordar esa campaña para la recuperación de los apellidos musulmanes que iniciaba recientemente Ceuta ya.
Me llamo Fátima Sora Hasneu Esauri, pero en mi DNI pone Fátima Sora Mohamed Abdelkader. Me llamo Farid Haldi Tunsi, pero en mi DNI pone Farid Abdesalam Mohamed. Me llamo Sufian Derdabil Magui, pero en mi DNI pone Sufian Mohamed Ali. Me llamo Saida Lachiri Chelat, pero en mi DNI pone Saida Lachiri Mohamed. En los años 80, miles de ceutíes perdieron oficialmente parte de su identidad. Sus apellidos fueron sustituidos por nombres de pila masculinos, una humillación que a día de hoy aún persiste. Por ello, en Ceuta ya hemos decidido elevar esta causa a las Cortes Generales. El 12 de febrero estaremos en Madrid registrando una iniciativa en el Congreso de los Diputados. Una iniciativa dirigida a que las musulmanas y los musulmanes de Ceuta podamos recuperar de una vez por todas nuestros apellidos, nuestra identidad. En mi DNI pone Mohamed Mustafa, pero me llamo Mohamed Lihishu. Bueno, pues en unos instantes conectaremos con Madrid para hablar con Mohamed Mustafa y también con Yone Belarra. ¿Qué os parece esta reivindicación, Jesús? A mí me parece ajustado, ¿no? Yo lo veo normal. Lo que pasa es que yo creo que en su momento, como fue en el año 86, cuando se produjo esa regularización de personas que vivían aquí en Ceuta y que no tenían documentación, pues se hizo de esa manera. Pero, digamos, yo lo veo perfecto de que... Y además yo creo ¿Cuál que... es el punto de partida para que todos nos entendamos y todos nos pongamos en contexto de qué manera se hizo y por qué? Yo creo que es entenderla en reivindicaciones por ejemplo, los que han salido antes diciendo que me llamo tal y en mi DNI pone cual. Yo creo que lo suyo es que en el DNI ponen los que apellidos, coincida, los nombres de pila de cuando de la se figura hicieron paterna, claro, del padre y del abuelo. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es con una partida de nacimiento que sea legalizada y demás, que eso se llevará a su proceso. Pues entonces cambiarle el nombre, porque es que eso lo veo yo lógico, lo veo normal. Es como si a mí me cambiase el nombre ahora, pues la verdad que estaría incómodo, porque eso no es normal. Yo lo veo justo, lo veo normal. Como, por ejemplo, en mi caso sería, yo soy Susana Evia Fernández, en mi caso sería Susana Abelardo Alfredo. Si tú deseas hacerlo así de esa manera, yo creo que lo suyo. Sería con el nombre de pila de mi padre y de mi abuelo paterno. Hay una cuestión, cuando la ley de extranjería, claro, la cantidad de musulmanes que vivían en España, en Ceuta, sin una regularización, con la a pesar de todos los años que llevaban, yo creo que fue un poco parche, según me he informado yo, ¿no? Fue un poco parche porque de alguna manera se trataba de impedir como que la identidad de marroquíes se trasladaran a Ceuta. Entonces, de alguna manera era como poner un poco parche para borrar esa identidad, que no fuera una marroquinización de Ceuta, sino que eran personas que vivían aquí en Ceuta y que regularizaban su documentación, hasta donde yo me he informado, ¿no? Entonces, el problema es que utilizaron los nombres de los padres que ya estaban aquí para impedir ese arraigo de marroquí, esa identidad marroquí. Pero los apellidos, en este caso, son marroquíes también. Entonces... Sí, pero no son apellidos, son nombres y no es la identidad. Tú no traes tu identidad, pero si tú tienes los nombres de tus padres. Si, como tú dices, fuera el objetivo, digamos, la marroquinización, creo que ahí realmente no se estaría dando ese proceso, porque al fin y al cabo el nombre daría igual, el nombre que sea el del padre o el del abuelo. Hombre, no da igual, Soraya, no da igual, porque si ellos pretenden cambiar su nombre por los auténticos, pero evidentemente no da igual. La marroquinización implicaría, porque al fin y al cabo no se llama Pepe y Jesús, es decir, no te pones de nombre, a lo mejor si uno se llama Santiago no se pone apellido, claro, pero no Pepe te Jesús. No te traes esa identidad, pero el concepto, es como borrarla un poco, como parchearla, fue un parche. Yo no creo que sea por el hecho de la marroquinización, sino simplemente fueron porque se tuvieron que hacer expedientes gubernativos en los que habría muchísimos, en este caso españoles, porque sí eran españoles, porque realmente esto viene a raíz de la tarjeta de estadística, ¿no? Claro. Que efectivamente llevaban ya. Pero sería más fácil utilizar lo que tienes que inventarte otro nuevo, ¿no? Pero porque tendrían que traer muchísimos más documentos de Marruecos para hacer después. Que inventártelo. Hacer una afiliación, que es lo que ahora mismo es lo que están ellos pidiendo. Es decir, no es lo mismo que te pongan el nombre de tu padre o el nombre de tu abuelo a que después tengan
que se te considere realmente lo que es tu propio linaje. Claro, ¿no? pero yo creo que el problema, hay que conocer la historia de dónde proviene esto. Y entonces, eso es lo que a mí me han Eso contado. es, la ley de extranjería del año 85 lo que pretendía era que, en esa ley, lo que pretendía era que el que no regularizase la situación se tenía que ir a su país de origen. Entonces eso se aplicó en España a todas las cosas, así, aparte de las comunidades que había, ecuatorianas, filipinas y demás, pero aquí no se iba a aplicar en Ceuta y en Melilla. Entonces aquí había sobre 30.000 personas que tenían que regularizar la situación. Es que llevaban 10 años. Claro, es que estaban aquí viviendo. Es decir, ¿y qué hicieron? ¿Qué fue? Que eso duró 9 o 10 meses el proceso ese de regularización. Además hubo manifestaciones, aquellas fuera Subaire aquí, Dudú en Melilla, fueron a Madrid, tuvieron una reunión con el gobierno y al final dijeron que sí, que iban a hacerlo. Claro, es que llevaban 10 años viviendo. Claro, entonces sí era lógico. Para adquirir la nacionalidad española como derecho de residencia. Que fue un poco parche. Claro, porque fue un parche, ese es el problema. Y en los parches acaban siempre en el lugar demostrando que ha sido un error y una equivocación. Que fue un embudo que hay que arreglar. De que había muchísima gente para regularizar la situación en poco tiempo. Entonces, claro, pues, ¿qué hicieron? Pues lo hicieron mal, lo hicieron así. Sí, porque pon el nombre de tu padre y el de tu abuelo. Y aparte, desde un punto de vista muy masculino todo. Un poco la intención. No es... No son yo lo que veo bien es que no son nombres femeninos. No es normal el porcentaje. Bueno, yo he tenido alumnos, Mohamed, a porrillos. O sea, en una clase podíamos ser 3 o 4 y Mohamed, sí, eso hay mucho. Y eso después causa muchísimos errores a la hora después. Pero que el problema inicialmente se resolvió mal. Judicialmente y o esa administrativamente. Resolución negativa es justo arreglarla y es justo reconocerla. Y yo estoy de acuerdo contigo. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Administrativamente ya estaba aprobado, ya se aprobó. No hacer una tragedia de esto, sino si es que es normal. Si que no, pero que esto no implica tampoco algo que pueda traer un debate político. Eso simplemente es el linaje de una persona. Esto no implica... Recuperar tu identidad, recuperar tu nombre, recuperar al fin y al cabo es importante. Tu significado como ese árbol genealógico de donde viene siempre familia, el apellido de una persona. Tu papel dentro. O sea, no creo que esto lleve a ningún punto en el que pueda haber un debate trascendental que implique una cuestión política. Y otra cosa, tampoco se debe demorar mucho más. Porque, eso ya no, quiero decir que ahora mismo yo creo que todavía estamos en plazo de hacerlo de una manera lógica. Fíjate cuánta gente ha salido que sabe su nombre, sus apellidos, ellos, sus padres y evidentemente sus abuelos. Es decir, que dilatarlo más en el tiempo sería absurdo. Lo único es poner los recursos necesarios para hacer eso. Hombre, sí, claro, que eso hay que hacerlo con una oficina. El registro civil tendrá que crear algún organismo dependiente del registro civil donde se tramite, donde exclusivamente se tramiten estos temas. Pero además es lo que se pide, ¿no? Que sea colectivo, que sea gratuito y que sea ágil. Son 4 puntos. Impulsar con carácter prioritario las modificaciones oportunas de la normativa de registro civil para establecer un procedimiento extraordinario que permita de manera colectiva a las familias ceutíes de origen musulmán recuperar sus apellidos originales. 2. Garantizar los recursos administrativos y humanos necesarios para que este procedimiento sea accesible, ágil y gratuito para las personas afectadas. 3. Reconocer públicamente el error histórico cometido durante el proceso de nacionalización de los años 80, así como el compromiso del Estado con la reparación de esta injusticia. Y el último punto es informar periódicamente al Congreso de los Diputados sobre los avances realizados en el cumplimiento de esta medida. Esos son los 4 puntos incluidos en esta proposición no de ley que se acaba de registrar en el Congreso. El tercero de ellos, el error histórico, es que hay que tener en cuenta de que todas las regulaciones, que ha habido 5 o 6 ya, desde el año 86, tienen unos plazos determinados, es decir, que no son abiertas en el tiempo, sino que son regulaciones de 9 meses, de 4 meses, de 6 meses. Entonces, claro, en ese instante, en el 86, había un volumen enorme de solicitudes, me supongo, de personas que se querían nacionalizar, es decir, venirse con su DNI, que eran tarjetas de residencia, lo que tenían. Entonces, claro, a lo mejor eso no lo pudieron administrativamente tragárselo en 9 meses. Entonces, pues hicieron de una forma quizá equivocada
pues el tema de informar periódicamente al Congreso de Diputados. Yo creo que eso, vamos, en vez de hacer una agilidad, ¿no?, que se supone que debería de tener este proceso, al final creo que lo demoraría. Darle cuenta en ese caso, ¿no? Pero entiendo que debería de... sí, pero simplemente a título informativo, con lo cual claro. entiendo, no he estudiado mucho el tema, pero sí entiendo que quizás en este caso debería ir a la Dirección General de Registros y Notariado, es decir, donde realmente se comunique esa bueno, es su filiación real. Claro, porque al Congreso de los Diputados ya me imagino cómo esto era. Se crea una comisión para ver si después esto se da, se vuelve a preguntar y al final es empezar a dar vueltas cuando realmente lo que se implica aquí es dar una agilidad. Más que nada porque esto no es baladí, porque realmente esto implica después que el padre transmite al niño esos apellidos y así estamos sin realmente saber lo que es el linaje histórico de una persona, que creo que es importante. Pero por eso digo que no debe de entrañar ningún problema político, porque al fin y al cabo no estamos hablando aquí de una política entre países ni nada de eso, sino estamos hablando de las personas. Claro, personas que aquí, realmente aquí veo que yo, son españolas. Aquí veo yo una cuestión. Vamos a ver. El hecho de que se presente en el Congreso esta proposición no de ley ya es un hecho bueno, es un hecho importante y un hecho a valorar. Ahora viene la segunda cuestión. ¿La admitirá el Congreso? Es que no tengo, esta proposición no de ley. Pero no entiendo por qué. Claro, yo tampoco, pero es una cuestión que puede ocurrir. Es que y una vez que sí se va a debatir, ojalá, se va a exponer una situación que existe, esperemos que sí, y se van a tener que posicionar los diferentes grupos. Claro, pero a partir de ahí habrá que ver si realmente se tramita, se tiene... O sea, quiero decir que esto es un hecho importante que va a ocurrir, pero tiene un largo recorrido. Un plazo, pero... Es decir, que esto, a ver, esperemos que salga bien y a ver por dónde acaba. Pero en fin, que no está todo hecho, quiero decir. Claro que el que estemos aquí debatiendo esto es maravilloso, y el que la propuesta esté allí y que haya un grupo, aunque sea un grupo adscrito al mixto, que lo vaya a proponer, todo esto es importante, importante para Ceuta. Es que estamos hablando, para Ceuta, para la gente de Ceuta. Estamos hablando del derecho de las personas. Claro, a partir de ahí... Eso va a depender de cómo estén los votos distribuidos, y si le viene bien o no, como todo, vamos, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que esto yo creo que no tiene un recorrido en el que, desde mi punto de vista, porque podría ser recurrible. Todo es negociable. Pero es que aquí negociar, ¿qué vas a decir? ¿Estoy en contra de que las personas tengan o encuentren o están en contra de la subida de las pensiones? Esto es toda política. Una cuestión es subida de las pensiones y tal, porque eso atañe a la economía y tal, y otra cosa es que vaya en contra de lo que es el derecho de las personas. Las personas tienen derecho a reconocer. Ese es el problema. A ver con qué pega nos encontramos en el Congreso y cuál es el desarrollo si se tramita. Que hay tantas cosas ilógicas que salen para adelante. Pero bueno, efectivamente. Esto es una que, oye, mira, es que el respeto a la persona, por supuesto. Sí. Es de justicia. Si todo el mundo actuara con lógica, no habría problema, no habría ni que discutirlo. Precisamente como esto, en el caso de que así no fuera, sería totalmente recurrible, porque es que considero que va contra un derecho fundamental de una persona, ¿no? Que partiendo de la base que es una cosa normal y lógica, que eso ya en el plano político ya... Bueno, pues nos vamos ya, a Madrid, Congreso de los Diputados. Allí, pues ya tenemos imagen de los diferentes miembros de Ceuta ya. Se acaba de registrar en el Congreso esa proposición no de ley para exigir la recuperación de los apellidos del colectivo musulmán. Lo han hecho de la mano de los diputados de Podemos integrados en el grupo mixto, y allí nos espera ya el secretario general de Ceuta ya, Mohamed Mustafa. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, pues gracias por atendernos. Ya ha sido registrada esa proposición no de ley para estar al Gobierno a impulsar las modificaciones oportunas de la normativa del registro civil para establecer un procedimiento extraordinario que permita de manera colectiva a las familias ceutíes de origen musulmán recuperar sus apellidos originales. ¿Cuál es el objetivo de este registro, de esa proposición no de ley, y qué recorrido esperamos a partir de ahora? Bueno, el propósito es el que has anunciado tú, ¿no? Es acabar con una grave injusticia que venimos sufriendo las poblaciones de Ceuta y Melilla. Hay que recordarlo, no solamente de Ceuta, cuando en los años 80 perdimos en nuestro
nuestros apellidos en ese proceso de regularización administrativa. Ya en el 2016, nuestro grupo, nuestro espacio político, a través de Caballas, presentó una propuesta a la Asamblea, fue aprobada por unanimidad, sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada desde entonces. Nosotros hemos entendido que es el momento de trasladar al Congreso de los Diputados esta lucha, liderar esta lucha, porque es una lucha de justicia, es una lucha por la dignidad de la población ceutí y melillense, y hoy estamos haciendo historia. Es histórico porque estamos en el Congreso de los Diputados, hemos registrado una PNL que van a tener que debatir todos los grupos presentes en el Congreso para de una vez por todas tener un proceso o adoptar la modificación necesaria para tener un proceso colectivo, gratuito y de restauración de nuestra dignidad, recuperando nuestros apellidos. El siguiente paso que nos toca, respondiendo a tu segunda pregunta, Susana, es el de entablar conversaciones con los distintos grupos políticos. En Ceuta lo vamos a hacer con el Partido Popular y con sus diferentes representantes en el Congreso como en el Senado, presentándoles la PNL y reclamando de ellos una vez más el voto favorable de esta iniciativa. Recordemos que en el 2016 en el ámbito local lo hicieron así. Pero también pretendemos reunirnos con el Partido Socialista para que desde Ceuta hagan también sus deberes e insten a su grupo político en el Congreso de los Diputados para que voten a favor de esta iniciativa. Es decir, vamos a ponernos a trabajar para recabar los apoyos necesarios para que esta iniciativa, para que esta PNL salga adelante. Bueno, de momento se va a debatir esta situación en el Congreso, los partidos políticos tienen que posicionarse. Hemos visto imágenes de una reunión con los diputados de Podemos. ¿Cuál es el compromiso de esta formación política sobre esta PNL? El compromiso es absoluto, pero no solamente sobre esta PNL. Hemos abierto un canal de comunicación fluido con el grupo de Podemos, con Ione Belarra y con Martina Valverde, que han mostrado una predisposición absoluta para con Ceuta, para que las iniciativas que Ceuta ya considera oportunas lleguen a Madrid. Miren, yo lo voy a decir claro, hace tiempo que venimos denunciando que la Asamblea está secuestrada, está pervertida por el Partido Popular y su mayoría absoluta artificiosa, una mayoría absoluta comprada con el dinero de todos. Por lo tanto, los acuerdos plenarios en muchísimas ocasiones o no se aprueban y se quedan en un cajón, en el olvido, o simplemente se rechazan. Por lo tanto, creo que es importante para un grupo autonomista de izquierda como el de Ceuta ya entablar las relaciones necesarias con otros grupos políticos en el Congreso de los Diputados para que esas iniciativas lleguen. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de las grandes desigualdades sociales que enfrentan Ceuta, hemos hablado también de la deuda histórica que tiene con Ceuta, con la población de Ceuta, fundamentalmente en este caso sobre los asuntos de los apellidos, el asunto de los apellidos, la dignidad de la población ceutí, pero otros diferentes asuntos que creo que van a dar fruto en los próximos meses. Estoy satisfecho con la reunión y estoy fundamentalmente agradecido porque hemos encontrado una receptividad importante. Recordemos que Ione Belarra ha estado en múltiples ocasiones, o en varias ocasiones, perdón, en Ceuta, por lo tanto es conocedora de la realidad social de Ceuta. Volviendo a esta reivindicación sobre los apellidos musulmanes, ¿cómo se puede solucionar esta problemática? ¿Cuál sería o cómo sería ese proceso colectivo de restauración, señor Mustafa? Sí, mire, el registro civil, hay una ley y un reglamento, entonces lo que se tiene que hacer es una modificación que permita el acceso a un proceso extraordinario, a un proceso colectivo, esto es importante, y gratuito para restauración de esos apellidos que han sido amputados, robados a la población ceutí. Ese es el mecanismo, ese es el punto número 1 de esta PNL. Y el segundo, el tercer punto de la PNL tiene que ver con lo que decía de la restauración de la memoria democrática del país, es decir, reconocer que hubo un error histórico que hay que corregirlo y pedir perdón. Creo que esto también es importante, no es baladí, porque en una democracia como la nuestra, la española, pedir perdón es algo perceptivo o preceptivo. ¿Hay antecedentes para que esta problemática, esta injusticia que estáis denunciando se resuelva? Efectivamente, el grupo jurídico de Podemos... Efectivamente, el grupo jurídico de Podemos encuentra, y además con razón, antecedentes. Hay antecedentes de modificaciones puntuales, tanto en la ley como en el reglamento del registro civil, que han posibilitado accesos a derechos reclamados por colectivos. Sí que hay antecedentes y sí se puede. ¿Por qué esta situación continúa sucediendo ahora mismo, señor Mustafa?
efectivamente, nuestros hijos heredan unos apellidos que no son apellidos, son los nombres de pila de mis padres, en el caso de mi hijo, de sus abuelos. Mi hijo pues tiene su nombre y tiene el apellido, como primer apellido, el nombre de su abuelo paterno y como segundo apellido el nombre de su abuelo materno. Y esto se va reproduciendo. Es decir, nuestros apellidos han quedado absolutamente desaparecidos, borrados. Entonces, para intentar recuperar estos apellidos hace falta, en primer lugar, el reconocimiento de que algo se hizo mal. En segundo lugar, reconocer ese hecho puntual y determinar cuáles son las formas para solucionarlo. Y en tercer y último lugar, lo más importante, la modificación normativa que es necesaria para dar acceso a ese proceso colectivo, proceso gratuito y extraordinario. Pues Mohamed Mustafa, secretario general de Ceuta Ya, muchísimas gracias a usted y a todos los compañeros de Ceuta Ya que se han desplazado a Madrid para registrar esta reivindicación, esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a corregir esta situación y a impulsar las modificaciones oportunas de la normativa del registro civil para establecer un procedimiento extraordinario que permita de manera colectiva a las familias ceutíes de origen musulmán recuperar sus apellidos originales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, y nuevamente quiero agradecer el esfuerzo que habéis realizado para poder recoger este momento histórico, porque vosotros con esta conexión estáis participando de este momento de reparación para el pueblo de Ceuta. Seguiremos muy de cerca este asunto, esta reivindicación. Muchísimas gracias de nuevo, un placer. 11:50, tenemos ya el punto final, tenemos que ir despidiendo, una valoración, una conclusión, después de escuchar las declaraciones del líder, del secretario general de Ceuta Ya, Jesús. Bueno, que las palabras de Mohamed, pues bueno, yo es que veo una cosa tan lógica, que bueno, que esto es reparar una cosa que se hizo más hace... ¿Y por qué no se ha hecho nada hasta ahora cuando ya se llevó al pleno de la Asamblea en el 2016 y se encontró unanimidad? Mira, eso te voy a decir yo, que lo que pasó fue que lo que se aprobó fue establecer una ubicación y una infraestructura para poder realizar ese cambio, pero hacerlo de manera individual. Entonces, hacer el cambio de apellidos de manera individual es gravoso y es costoso. La diferencia entre aquello y lo que se solicita ahora es que se haga de manera colectiva. Entonces, lo que está... O sea, yo ahora mismo quiero ir y cambiarme mis apellidos, ¿sí? Yo lo puedo hacer. Yo no me gustan mis apellidos, me los cambio, sin ningún problema. Puedo hacerlo porque la ley me lo permite. ¿Cuál es el problema? Que es gravoso, costoso en el tiempo y económicamente. Entonces, el hacerlo de manera individual, que fue lo que al final salió por aprobación, hacía inviable que cantidad de personas, una a una, solicitaran ese cambio por lo costoso y lo gravoso en los dos momentos. Entonces, la diferencia actual es que lo que se propone que sea colectivo, por supuesto gratuito, pero que sea colectivo, gratuito. O sea, agilizarlo de manera que yo individualmente no tenga que ir a cambiar mi apellido, sino que de manera colectiva todas las personas... No termino de entender eso, esa expresión de colectivo. Pues que tú no tienes que ir personalmente a decir, yo me llamo tal, quiero ahora cambiar mis apellidos porque no son los reales. ¿Y cómo se ponen los tuyos? Va a haber una gestión, o sea, va a haber una entidad que se hará cargo de todas esas solicitudes a la vez, sí, pero para poderlas tramitar a la vez. Pero habrá que las solicitudes individuales, de forma individual para que cada uno tenga los apellidos individualmente que tú tienes nada más que solicitarlo, no hacer ningún trámite más. El tema está en la diferencia entre tramitar de manera individual... Muy brevemente, ¿creéis que se va a encontrar ese apoyo que se busca en el Congreso de los Diputados? Pero es que yo realmente no creo que esto sea una cuestión política. Es decir, normalmente muchas veces se rechaza en función porque eso podría implicar, imagínate, una marroquinización de Ceuta, tal y cual, que en este caso no se da. Es decir, no tiene... Pero los grupos parlamentarios van a tener que posicionarse sobre eso. Es que claro, es que aquí no estamos hablando de temas, de ese tema, de un tema político, sino estamos hablando del derecho de las personas. Con lo cual, no entiendo... Que no deja de ser un tema político, Soraya, porque se trata... Sí, pero que no, es un tema político, pero que... DNI,
Claro, efectivamente. Si es cambiarle es que no los estamos, datos en el DNI, no estamos y punto, hablando no de... tiene Con lo más cual historia. creéis que va a ser Sí, porque no encontrar estamos- ese apoyo buscado Eso es en el lógico. Congreso de los Diputados. Es lógico porque no estamos hablando de nacionalizar a nadie, sino que estamos hablando de simplemente modificar los apellidos. Es decir, conocer el linaje de una ¿Creéis persona. que sí? Bueno, pues estaremos pendientes. Es que Seguiremos si no muy sale, de sería cerca este asunto y esta reivindicación. Nos tenemos que ir. Sería recurrible. Os doy las gracias por acompañarnos hasta el final de esta conexión con la actualidad local en directo que acaba de llevarnos hasta Madrid, hasta el Congreso de los Diputados, donde Ceuta ya acaba de presentar esa PNL de la mano de Podemos para reivindicar la recuperación de los apellidos al colectivo de familias musulmanes. 11:53, Jesús Boye, muchísimas gracias. Soraya Pouso, muchísimas gracias. Y Concha Bren, mil gracias por compartir con nosotros ese espacio. Mil gracias también a ustedes por acompañarnos un día más. Hasta aquí esta conexión con la actualidad, conexión que vuelve mañana, como siempre, a partir de las 10. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.